Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Derrota del Real Oviedo, victoria del Sporting de Gijón, ayer en la tarde, el Sporting que ganaba a última hora al Albacete en un partido muy competido, en un partido en el que el Sporting logró sacarlo adelante en una victoria, entiendo que merecida. Por la mañana el Real Oviedo perdió en Albacete con unas sensaciones no muy buenas que dejan preocupadas a la afición azul. Hay tiempo, el Real Oviedo todavía puede sin ningún problema meterse en ese ansiado playoff. Son simplemente 3 puntos y tiene 3 partidos en casa y 2 partidos fuera. Lo analizamos todo ello con nuestros habituales comentaristas, con el Geme y con Pino, que estará con él en esa jornada tan especial que él tiene. Estará luego el análisis de prensa con Pablo y con Juan por parte del Sporting. Tendremos también a Pablo Nanglares. Estará en la entrevista un hombre emblemático, una persona muy querida por todos los aficionados, por todos los equipos en los que ha estado, Adolfo Pulgar, que ha estado como futbolista, ya les digo, en el Real Oviedo y en el Sporting de Gijón. Y como entrenador, está en muchos equipos de muchísimo potencial en Asturias, nunca ha querido salir de aquí, incluso es profesor en la Escuela de Entrenadores. Una entrevista muy especial y que a mí me produce especial ilusión hacerla. Estarán luego los aficionados y por último cerraremos con Miguel Ángel Pino y el análisis de los próximos rivales. Me está esperando el Geme en un momento. La jornada del Geme, da inicio Geme. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, está usted con un buen amigo, con Miguel Ángel Pino. Pino, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, 2 entrenadores. Geme, era tu jornada. Cuéntame un poquito qué has estado viendo el sábado y el domingo, por favor. Bueno, yo qué voy a ver, partidos. Bien. Lo veo siempre lo mismo. Bien. ¿Qué quieres que te diga? Cuéntame usted. ¿El Oviedo? Un desastre. Bueno, este tío, vamos a empezar por el Oviedo. Vale. Este tío ni está preparado. Yo creo que no tiene idea. Ya lo dije tantas veces, el Oviedo tiene que echarlo. Si lo echen, todavía el Oviedo tiene opciones de subir. Bueno, y sin Echalu, ¿por qué no va a tener opciones? Porque, bueno, ya sabes que el otro día hablábamos de las faves. Sí, señor. Este no sabe hacer faves. El otro día cambió las faves, puso el chorizo, después metió el resto de compango mal acompañado, mal todo. Claro, no se puede hacer, lo que no se puede hacer. Ya lo dijo él, si lo dijo él, que prefería, ¿cómo se llama ese? Verdés a Fabrines. Dijo que quería 11 verdes, que quería futbolistas como verdes. Con 11 verdes puedes ir a hacer una fiesta, un partido de romería de esos, hostia vaya, hostia bien, y todo está bien. Con Fabrines no, Fabrines es el complemento ideal de una serie de jugadores que el Oviedo tiene. Lo que tenía que hacer era acompañar. En el momento que ayer puso a Diego, no oye porque Diego sea nadie, no oye, pero bueno, no está mal, y mejor, puede ayudar, puede cooperar un poco más. Entonces, lo que tiene que hacer ya, que el Mosa que sacó, póngalo usted de defensa izquierda. Y después, el Cristian ese no oye por nada, yo no tengo nada contra el Cristian ni contra nadie. Pero es un jugador tan corriente, de tantos partidos que veo yo, a mí me da igual ver. El otro día fui a ver el Condal y el Vetusta. Sí. Y yo entiendo que si lo sueltas para jugar con uno de esos equipos, el entrenador no lo ponga ese. No lo pongo porque nada más que va a ser demasiado duro, demasiado agresivo, cosas raras. Y todo esto y el entrenador. El entrenador del Oviedo es culpable de la situación, pero no lo dije hoy, lo dije ya hace tiempo que lo dije. Miguel Ángel Pino, una valoración primero, ya que me ha empezado por el Real Oviedo, de lo acontecido ayer en Soria por la mañana. La verdad que fue una decepción, ¿no?, para todos los que nos desplazamos allá a Soria a ver el encuentro. Yo esperaba un Oviedo más competitivo, un Oviedo que volviera a ser el Oviedo de la primera vuelta, con esa presión que hacía sobre el rival en la salida de balón. Pero ¿se ha perdido esa presión, Pino? Sí, yo creo que se ha perdido esa presión y el Oviedo, bueno, estuvo durante
unos 20 minutos, bueno, estuvo bien, ¿no? Porque, bueno, vías que podíamos marcar en cualquier momento, aunque ellos nada más empezar el encuentro ya nos sorprendieron con un remate de Guillermo de cabeza. Pero hay cosas que no se entrenan, porque hay errores individuales que eso el entrenador no es responsable de esos errores, porque es que esas cosas no se entrenan, claro. Yo creo que, bueno, respeto la opinión de Geme, como no voy a respetar en todo momento, un hombre con la experiencia que tiene en el fútbol, no. Pero a mi modo de ver, Anquela no tiene toda la culpa, Geme. Ya lo intentó por activa y pasiva, ya los puso en todos los puestos posibles y el equipo no. Es muy fácil ahora echarle la culpa toda a él. Para mí hay un cierto rumor, extendido últimamente, que Anquela en el mes de diciembre quiso marchar del Oviedo porque no le gustaba cómo estaba organizado el club. Y no me extrañaría nada que eso fuera cierto. Yo creo que había que pedir responsabilidades a otra gente que siempre se esconden detrás del entrenador. Después hay ciertos jugadores que no están rindiendo como debían de rendir, ¿no? Porque es de todos sabidos que hay futbolistas que no dan la medida esta que dan, pero que tienen que dar. Si eso fuera cierto, lo que tú estás diciendo, que hay ciertos futbolistas que no están rindiendo, es cuando a veces entra el discurso del Geme, que evidentemente si no hay esos, habría que buscar otros dentro de la casa, ¿no, Geme? Vamos a ver, pero ya los puso, yo no. El sistema aquel que hizo, jugando con aquellos tres centrales y paro pase, ultra defensivo, y por eso lo vieron. Pero ha demostrado que no le viene mal. No le vino mal, pero escucha, pero coño, pero vamos a ver, no le viene mal, pero ahora, vamos a ver, los equipos, los entrenadores no deben de ser tan tontos. Oye, estudien cómo va el Oviedo, quién lleva el Oviedo. El Oviedo, cuidado, que el Oviedo bien arriba. ¿Cuánto tiempo lleva el Oviedo sin meter un gol todos esos? Porque ahora los equipos ya lo van a amarrar. Saben que cuando suba así Carlos, ¡cojas y hostia! Y hasta cogido. Muerde. El Oviedo tiene suficiente calidad para ir a tocar. El Oviedo no llega un equipo que ya puede correr ni ser agresivo. Y no la pone. No pone en duda de que el equipo, que el Oviedo tenga tanta calidad como la que supuestamente. ¿El qué? Que el míster pone en duda que el Oviedo tenga esa calidad. Déjate de míster y de hostias, que este es un mal entrenador. Míster soy yo. Que saqué 40. Pero que lo pone en duda, pone en duda. Mira, este es un mal entrenador. Ese es otro tema. Mira, un día pon les Faves, que vaya al pisón, les Faves, hay que coordinar, todo en el fútbol y en la vida tiene que ser coordinado. Tú no puedes poner unos chavales que quieran jugar la pelota y otro con que venga y pegue una hostia para adelante. ¿Dónde vas? Joder, toca, juega. Pero todos igual, todos tienen que tener, eso es un puzzle, joder, un puzzle. Es que no lo entiendes, yo ayer no entendí cómo, me pareció bien. Bueno, quito el sistema, claro, por descontado que no me gusta, ni los dos centrales que está jugando en el Oviedo no me gustan para nada, eso ya te digo que no me gusten nada. Ni Steve Forlín, ni el que jugó ayer el Chiverdes tampoco, eso es que no me gusta nada, no tiene ninguna cualidad. Vienen arrastrando un mundo que bajaron y aparcaron el Oviedo con un entrenador que dice que defiende, quiero más Mira, el Oviedo tiene que recurrir al juego fácil, a tocar, a jugar. Y esos jugadores los tiene el Oviedo con la ayuda del Vetusta. En el Vetusta hay 2 o 3 niños con unas cualidades extraordinarias. Por descontado que siempre dije, mira, corre más Steven que Toché y que Linares. En 1 metro saca ellos medio. Ya está. Y más agresividad, más trabajo, más todo. Igual que eso, pues si Edu Cortina y Sibo Borja, que pueden jugar, pero el Oviedo simplemente con lo que tienen, que no quiera poner a estos, me parece, no os quieres poner, no os pongan. Pero coño, entre la duda, ¿quién es mejor ahora, Toché o Linares? Linares. Eso tiene que verlo y no lo ve porque está cerrado. Está cerrado, no tienen idea. ¿Qué cojones van a entrenaron? Porque entrenaron y jugaron en segunda división, metieron aquí y ya está. Señor Pino, ¿cuál es la idea del Geme de apostar por la calidad o por el toque? No voy a debatir con Geme, ¿no? Porque debe usted. Es un catedrático, pero bueno. Pero debe usted, yo, en cuanto a alineaciones, todos haríamos una alineación diferente. Otra cosa pero sería... en cuanto a estilo. Pero no somos todos, porque yo uno. Yo para mí, yo no sé si... Bueno, habrá mucha gente que no estará de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo para mí el error más grande que cometió Anquela, de que lleva la temporada, fue cambiar
lo de jugar con 5 defensas. Y lo voy lo de cambiarlo. Así, a los hechos me remito. Me remito. El Oviedo nunca había encajado 3 goles en esta temporada. Sí, lo había hecho en Tenerife. Fueron 3-1. O 3-1, bueno, sí, Sí. Pero bueno, fue cuando empecemos a jugar también, que pasamos a jugar con 4 defensas y después jugó llovía. el último Pero es que partido el que jugó Oviedo, Verdés. cuando jugamos con 4 defensas, la verdad que nos llueve. Nos llueve. El duelo del 1 contra 1 lo perdemos siempre. Ahí lo perdemos y damos facilidades al rival. De la otra manera, éramos un equipo fuertemente defensivo y si no metíamos el gol en ataque organizado o en contraataque, teníamos aquel balón parado que nos dio bastantes puntos. Sí. Ahora, al jugar con el sistema 4-2-3-1, mira, hay jugadores, fastidian nombrar nombres porque después es hacer. Aaron Ñíguez no está a la altura que estaba cuando empezó la temporada. En el centro del campo volvemos a los orígenes. Mariga para mí no supera a Roca. Roca te daba la ventaja del balón parado. A Rocha, no te daba la ventaja del balón parado a veces. Muy buen golpeo. Oye, un muy buen golpeo. Muy buen golpeo. Nos falta un organizador para salir a la contra. Ayer, no sé por qué motivos, Mosa ahí sí le he redondeado al Jamelo. Mosa de interior no va, porque no sorprende. No tiene ese 1 contra 1. Y él es de largo recorrido, venir desde atrás y sorprender. ¿No? Pero bueno, él le gustan un tipo de jugadores y hay que respetarlo. Pero yo también, y voy a echar una lanza en favor de Aquela, un equipo como el Real Oviedo, que en la primera vuelta todo el mundo soñábamos que podíamos subir directo, ¿por qué no se dan bajas a jugadores que él día tras día demostró que no había contado con ellos en toda la temporada, que los tenía ahí de número? Bueno, no es fácil salir de un equipo en el momento que llegas. Bueno, y fichar a otra gente y reforzarse. Pero eso no es tan fácil. A 28 kilómetros se reforzaron, pero a base de bien. Nosotros nos reforzamos. No estamos ahí. El sistema, los entrenadores están para jugar. Yo estoy viendo jugar a los equipos y digo, oye, coño, mira, el Zaragoza tiene eso y eso. Y igual que yo, lo tenía que ver él. Pero no creo que lo vaya a ver, no le debe de gustar mucho. Él dijo, en las últimas declaraciones del último partido en casa, dijo que el equipo necesitaba asociarse más. El asociarse es más, a juntar las líneas y tocar más. Pero después los jugadores eso no lo llevan a efecto. Pero no lo pueden seguir haciendo, mira. Tú el Oviedo que pronuncia él, tenía esos 3 centrales y todo. Ahora ayer puso 4 y así Mosa arriba. No, mira, tiene que quitar por lo menos a ese Cristian y bajar a Mosa, para que Mosa entre en lo preciso, como entra Diego. Y entonces ganamos un hombre más. Todavía se puede mejorar, porque claro, yo estoy hablando de los 2 centrales. El poner a Mosa ayer interior izquierda tiene un motivo. El lateral derecho del Numancia, Medina, está subiendo todo el día. Y después Cristian tiene que fijar a Valcárcel, que nos metió 2 goles. Pino. Entonces, si pone ahí a Saúl en esa banda, con la calidad que tiene a la hora de defender. Pino, el Real Oviedo, no hay por nada. El Oviedo tiene un equipo que tiene el entrenador de ahí, que dicen el Oviedo tiene mucho, y esto es mentira, y para engañar. No. El Oviedo tiene que hacer su equipo, ir a por los contrarios, no tener miedo ni al Numancia ni a nadie. Los entrenadores estos que hay ahora, la mayoría de ellos, hay uno que es superior a todos, que es el del Albacete, me parece que es superior. Y hay otra gente. Mira, yo ayer estuve viendo el Sporting, ya sabes que dije que de jugar nada. Terminó jugando con 5 delanteros. ¿Sabes quién fueron los mejores que jugaron en el partido? Porque juega, no porque juega bien, sino juega porque juega para ganar. Luchar y pelearse ahí. Y salieron 2, fíjate. Deshizo casi todo el equipo y salió a ese Pablo, uno, que es un jugador, para mí, si viniese el de Barcelona era indiscutible en ese equipo. Y el otro guaje, otro que es de Gijón, no sé de dónde, que es de Sporting, que salió ayer. Otro jugador que jugó bien ayer. ¿Entiendes? Carlos Castro. Sin medio campo ni nada. Pero esos jueguen a luchar y a ganar arriba. Van arriba. Es que el Oviedo no va. El Oviedo tiene que ir a controlar el juego, ir despacio y ganar. Y se gana con el Vetuste y jugando. El Oviedo no es un equipo ni de batalla. El Oviedo no hace una batalla, pero puede jugar, puede tocar, puede hacer cosas muy bien. Y yo lo que yo quiero. Y este hombre confundir a ese Fabrini.
¿Sabes lo que dije aquel día yo de la fuerza que tenía? Era mínima. Pero si Fabrini no tiene fuerza, pero tiene calidad, sabe regatear, intenta. Y para eso necesita muchos apoyos. Y es lo que digo yo del Oviedo, que yo lo veía, que así como lo veo no va a subir. No parece que los quiera. A ver, Eduardo, No yo la verdad que aquí en Oviedo, nada más que fichamos un jugador y ya lo hacemos, lo idolatramos. No, yo no ficho a nadie. A ver, cuidado. bueno, nada más que se ficha. A ver, Fabrini, ¿tú crees, según es el fútbol en Italia, ¿tú crees que Fabrini, si fuese tan bueno, iba a venir a jugar a España, a Segunda División? Primera pregunta. Valentini igual, Mosa igual. Te la voy a responder yo ahora mismo. Yo no sé ni quién es Fabrini ni nada. Yo a Fabrini lo vi jugar y dije, mira, tiene un 7 en regate, entonces no tiene mucha fuerza, no es rápido. Entonces, ¿dónde se acomoda bien? Pues sabe bien, sabe driblar, quiere intentar hacer cosas. Pues tú tienes que ponerlo donde pueda jugar. Este paisano, que no tiene idea, lo puso de extremo derecha. Ahí no puede jugar, era el crack. Puede jugar como, no, pero a ver, mira, te voy a decir segundo delantero, puede jugar era un perfectamente. interior falso, porque jugaba sí, jugaba de interior derecha, pero se metía hacia adentro, no hacia afuera, y dejaba el carril para que entrara lateral. Pero que yo no sé ni lo que deje, ni falso, ni costias. Yo sé lo que leo o estudio lo que lleva el jugador. Vale, que tiene una calidad buena individual, sí. Una pregunta, una pregunta para los dos. Eso. Si el míster dice que en la primera jugada prácticamente vio que aquello pintaba mal, digo yo, ¿por qué no? Para eso están los cambios más rápido, para eso, ¿por qué en el 15 ya no tiene calentando a 3? Bueno, tú que estuviste allí. Yo creo que la primera es una de las cosas que se puede cambiar. La primera jugada, ¿a qué se refiere? Bueno, es un remate ¿A la tarjeta que sacan a Verdes o el remate de Guillermo? No, es un remate, el remate. Porque bueno, cuando le sacaron una tarjeta verde, la verdad que se desquicia un poco. Él se desquicia, sí. Se desquicia un poco, luego empieza ya a discutir con el árbitro y luego ya una cierta concentración. En el final de partido ya puede haber venido incluso alguna tarjeta. Te voy a explicar. Sí. Es que, yo no sé, en el campo se aprecia mucho mejor el partido, ¿no? Siempre. Saúl, lateral izquierdo, estaba todo el día subiendo. Y Diegui tenía siempre un 2 contra 1, siempre le creaban superioridad. ¿Por qué? Porque el otro Saúl no ayudaba en labores defensivas, el Saúl nuestro. Sí. Claro, esas son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que verlas. No, es que igual que por la banda derecha sacó a Mosa y ahí sí taponaba mucho a Medina, y así Medina todavía subió en varias ocasiones, ¿no? Y después tú ves a la hora de circular el balón del Numancia en el centro del campo con el Íñigo y el Yamanca, es otra cosa, ¿no? Y cómo pelean, cómo presionan, pero es que nosotros, ahí te doy la razón a la gente, lo hacemos muy lento, pero si tú sabes que si se hace lento es porque no hay una buena técnica individual y colectiva, porque si lo haces rápido, eso solo pueden hacer los rápidos, claro, los que tienen una buena técnica, pero si no... Eso ya estamos mejorando. Quiero decir que técnicamente el Oviedo no llega el Barcelona ni llega el Real Madrid. Bueno, en segunda puede hacerlo perfectamente. El Oviedo, todos esos jugajes que estamos hablando, Fabrini, Aarón, Negro, como se llame, Mariga, el otro guaje, ¿cómo se llama este? El Saúl Berjón, todos esos tienen una suficiente calidad para jugar en segunda. Si a eso le metemos el postre, vamos a ir a tomarlo a las Asturias, a la cafetería confitería de Ataulfo, vamos a ir allí al postre. Y entonces yo lo que quiero mejorar eso. Y entonces, ¿cómo se mejora? Un guaje que lo puso en el Vetusta, que prefiere más llevar a 3 defensas que no valen para nada, que sabe que no van a jugar, pues si Valentini, joder, lleva al guaje, no lo lleva ni al guaje. No los lleva, no bajen abajo, que no bajen abajo. Y tú no eches ni la culpa, porque eso... ¿Qué tipo de jugadores le ficharon? Cuando le fichan jugadores extranjeros que no los llevan ni citados. Perfecto, pero lo que hay que reconocer, y ahí, Gemé, tienes razón, es que en la jornada 36, en la jornada 37 ya sabes quién te puede dar algo y quién ya no te va a dar nada. Y sí que es verdad que a lo mejor un guiño un poquitín a los de abajo tampoco venía mal. Eso, ahí tiene toda la razón. Ahora sí, pero el otro equipo también estaba jugando el quedar el primero. Correcto. Hay que ver las cosas. Bueno, después, el otro equipo, el Vetusta se estaba jugando el quedar el primero. Sí, señor, pero lo que no podemos confundir es el objetivo del Vetusta. Oye, en segunda B, ¿cuántos futbolistas van a salir para segunda? Los mismos que de tercera. Si son buenos saldrán y si no son buenos no saldrán. Después, cuando ahí no nos volvamos locos. ¿Quién le fichó a esos jugadores? Porque cuando se dan cuenta con ellos, claro, es que esa es otra tertulia. Esa es otra tertulia que vamos a ver, joder, yo normalmente los míos fichaba yo. Bueno, ahora esto cambió. Pero una vez que fui por algún equipo,
Ya fichando yo, que me iba a dar chulera a mí el presidente, los cojones. Mira, yo... No me chula, a mí nunca... Ya están buscando un culpable que un entrenador... Desde mira, dentro del un club, entrenador que no... ellos siempre buscan la culpa, buscar un ¿Quién, culpable. quién, El año quién, pasado quién, ayer. quién? Los que mandan. No, los que manden, No, Señores, pero sí, un segundo, dígame usted. los que manden porque este lo consiente. Eso está claro, eso es mentira. Hombre, no se va a dejar influenciar. Mira, todos esos que tengan al Oviedo ahí, la mayoría son con los yo de esos. Escóndense. No me digas a mí que ese entrenador, si no supera al mando de todos esos, coge con ese Joaquín, oye Moreno, que necesito esto, Bueno, está hecho, eso está hecho. Hoy hay un medio de comunicación que trae que el Málaga se interese por él, por Anquela. Ayer un rumor que me... ¿Quién va al Málaga? También, que el Coruña, que también lo quiere. Son los intermediarios. Mira, son los intermediarios los que ellos meten estos cromos. Y después, espera que vamos a hablar un segundo. Sí, señor. Sí, señor. Y después lleguen aquí todos estos que hay en fútbol, una trampa. Están jodiendo todo el fútbol, todo. El Oviedo y el Sporting, como profesionales de Asturias, son los que perjudiquen. Y este pájaro, Dígame usted hay un pájaro que es el presidente de la FIFA. Casi nada. Casi nada. Un joven de 30 y pico años, 1,5 millones largo de Alaucha, y dice que hay que volver, lo dice aquí, lo dice muy bien, lo estoy leyendo yo. El fútbol debe volver a la calle, los niños no pueden estar solo con el tablet. Tú fíjate, este pajarillo, de 1,5 millones a la calle, pero ¿a qué calle? ¿Dónde hay calles ahora para jugar? Estamos cuando yo tenía 10 años, joder, que no había ni haceres, joder. Este pajarillo, todos estos, en vez de decir, mire usted, vamos a poner el fútbol de verdad, no se puede consentir que los equipos profesionales tengan 200 niños controlados. Porque en el momento que ellos quieren controlar, están deshaciendo en Asturias al Sporting, al Atlantic, hablo de juveniles, al Alcázar, a la Juventud Asturiana, al Astur, al Puma, al otro, todos los perjudiquen el fútbol profesional. Deje usted dinero para que los niños no tengan que pagar por hacer deporte, que es una vergüenza que este tipo diga ahora que los niños tienen que ir. Si no jueguen y anden con la tableta, ¿sabes por qué? Porque se dan cuenta que a los 7 años o 8 ya saben algunos que no van a ser futbolistas, porque los compañeros ya los cogió el Oviedo o el Sporting. Última pregunta para los dos. Miguel Ángel Pino, a pesar de todo lo que estáis comentando, se mira la clasificación, hay 3 puntos de diferencia, 5 partidos, todavía. Hombre, esperemos. Evidentemente se puede meter. Espero y deseo que ocurra lo mismo como hace 2 temporadas, ¿no? Como los Osasuna, que era el equipo descartado, a última hora, en el último partido aquí en Oviedo se enganchó para jugar la promoción y después fue el equipo que subió. Correcto. Ahora tienen que cambiar, los jugadores tienen que hacer mucho más de lo que hacen y dar un paso hacia adelante, porque claro, es muy fácil durante la semana lo ha dicho el estar señor haciendo Anquela, el problema es de todo el mundo, evidentemente. Estar haciendo declaraciones durante la semana, sí, que es un partido importante, nos vamos a dejar la piel, nos vamos a esto, pero después yo eso no se traslada al terreno. A veces te desaparece. Gene, 5 partidos. 5 partidos, el Oviedo, sí pensaron cambiarse de sistema, la forma de trabajar, de todo, o alguien que lo diga. El Oviedo puede subir perfectamente. Si no, conforme se emplea él, no va a subir, no. Muy bien. No juega liguilla, ascenso, no juega, no. Es la jornada del GEME. Pedimos a Miguel Ángel Pino que se quede con nosotros, aunque nos tiene que esperar hasta el final, porque necesitamos saber un poquito más de los rivales del Sporting de Gijón y también del Real Oviedo. Lo dejamos, nos vamos en un momento, nos está esperando el análisis de prensa, ya les digo en un momento. Tiempo del análisis en Juego de Dos, tiempo de los profesionales. Juan, buenas noches y bienvenido. Por parte del Sporting, por parte del Real Oviedo. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, y Carlos? Bienvenido. Bueno, tu titular, Juan. Pues como dice el himno del Sporting, en el Molinón no tiene rival. Perfecto. Y en el caso del Real Oviedo. Cuesta abajo y sin reacción. Perfecto. Os doy un poquito los de la prensa asturiada. Trabajada victoria para aferrarse al ascenso directo.
Sí, porque costó mucho, digo que no tiene rival por los números, porque son 10 victorias de 10 desde la llegada de Rubén Baraja, pero ya costó mucho ganarse, acabó pidiendo la hora frente al Reus hace 15 días, pero se ganó, que era lo importante, y el Albacete le puso las cosas muy difíciles. No contábamos en Gijón que un equipo que en teoría ya no se jugaba prácticamente nada, está a mitad de la tabla, con la permanencia casi en el bolsillo, sin nada que hacer por arriba, pues en el primer minuto tiró 2 veces a puerta. O sea que salió, y un equipo muy correoso, muy peleón, duro. Bueno, buena imagen dio el Albacete en el Molinón, pero lo importante era la victoria y se consiguió. En el caso del Real Oviedo, van 2 semanas que se pone el mismo titular y es el peor Oviedo. Se desploma en Soria. La palabra peor la ha utilizado la prensa 2 días. Yo matizaría, porque creo que fue peor el partido de Valladolid que el de ayer, a pesar del resultado, a pesar de que hace una semana llegaste con vida al descuento y prácticamente ayer el partido se acabó con el tercer gol, sino antes. Pero hasta el primer gol del Numancia yo creo que fue un equipo que más o menos estaba jugando muy parejo con el Numancia, vale que podía llegar más el Numancia, pero bueno, estás jugando fuera de casa en un campo muy complicado y el equipo pues estaba más o menos compactado e incluso llegaba arriba con esas incorporaciones que bueno, después comentaremos. Ese primer gol en un despiste de la defensa, que fíjate que el que llega a tapar en primera instancia es Aarón Ñíguez y después hay otra jugada, no llega ningún central. Eso ya pues te hace pensar un poco que estaban muy descolocados porque no llegaron ni a la primera acción ni a la segunda. Después, el segundo tanto, un córner que me parece que falla Verdés en la marca, te pones 2-0 en contra y ya era muy complicado voltear la situación. En la segunda parte no se jugó prácticamente nada y otra acción a balón parado que te volvió a causar otro gol. Es la primera vez que el Oviedo cosecha 2 derrotas consecutivas en lo que va de temporada y lo hace además en un momento crítico, que ahora mismo te hace depender de ti mismo porque quedan muchos puntos todavía, pero estar a 3 puntos del playoff, pero que es más de un partido, porque si vas a analizar los golaverás, Zaragoza lo tienes perdido, Cádiz empatado, pero por el golaverás general estás lejos, estás no sé si a 10 goles, una cifra que ya es muy grande para lo que queda. Numancia ha perdido, Huesca última jornada, pero Huesca ya está en otra liga. La buena noticia, aparte de la derrota del Oviedo, es que ninguno de esos equipos que están luchando contigo ha ganado, entonces no se ha abierto el hueco, pero ya digo que las sensaciones no son nada buenas. Un triunfo que vuelve a poner, durante un rato, volvió a poner líder al Sporting. Sí, un poco todo lo contrario de lo que está contando Pablo, ¿no? Del Oviedo. En el Sporting pues parece que todo sale bien, porque se sufrió mucho, pero al final llegó el tanto de la victoria en el Molinón, porque el Rayo no falla, que jugó justo después, el Huesca tampoco había fallado el día antes. Podremos hablar también de, si no luego en la tertulia con los aficionados, de los arbitrajes polémicos también, aunque ya lo va a explicar Pablo en Anglares, pero sí que los arbitrajes al Huesca están perjudicando al Sporting y al Rayo en este caso, justamente desde las declaraciones de Javier Tebas, y se especula bueno, con que hay cierta mano que está favoreciendo, incluso perjudicando a rivales del Huesca, con este caso como el Sporting, con ese penalti a favor del Albacete, por lo menos dudoso, cuando menos polémico, ¿no? Ese penalti que hubiera supuesto que el Sporting se hubiera quedado con 2 puntos menos en la clasificación y por tanto saliendo de la zona de ascenso directo, pero bueno, al final las designaciones arbitrales la hace la federación, ¿no? Depende de la liga, quiero decir que... Es como la mujer del César, tiene que parecerlo también, y desde luego que las declaraciones de Tebas, presidente de la Liga hace 3 semanas o 4, diciendo que está seguro de que iban a subir Zaragoza y Huesca. Él es de Huesca, o sea, él es de allí, trabajó en el Huesca o tuvo acciones o no sé qué, pero que la persona, él mismo que se había quejado de Marcelino García, dijo todo lo que dijo del entrenador del Villarreal, cuando Marcelino reconoció que él quería que el Sporting se salvara, no dijo que quería dejarse perder, sino que él, como gijonés y sportinguista, quería que el Sporting no bajara a segunda. Tebas puso el grito en el cielo, a poco menos si le sancionan por esas declaraciones, y ahora él, que tiene que ser el más imparcial de todos, es el que, y justamente después de que dice esto, pasan 2 partidos consecutivos que favorecen los árbitros, las decisiones arbitrales, tiene la suerte el Huesca que son a su favor. Este penalti polémico del Molinón del Albacete, bueno, no quiero decir nada, pero cada uno que interprete y que tenga su punto de vista en este sentido. El míster que no lo ve claro, sí, Pablo, desde un primer momento, ya dice. Sí, la verdad es que sorprendió con la alineación que puso, sobre todo con los 11 jugadores que escogió, aunque no sorprendió tanto. Si la escuchas el viernes en rueda de prensa que quería un Oviedo en modo Héctor Verdés, pues ya te deja bastantes pistas para saber que posiblemente juegue, como si fue. Tenía la baja de Forlín que se notó en el centro de la defensa, introdujo muchos cambios, volvió Diegui al 11, jugó de lateral, volvió Mosa, entró Verdés y sustituyó a Fabrini y al propio Forlín.
Antes del partido, si me dices media hora antes, una hora cuando se vio la alineación, yo hubiese apostado porque el Oviedo volvía a esa defensa de 5, defensa de 3 centrales con 2 carrileros, pero al final vimos como al principio del partido Mosa se colocaba en su posición de extremo izquierdo. Quiero decir, como ya reiteré en mi anterior intervención, que el Oviedo al principio del partido no se vio desbordado como el día del Valladolid, sino que hasta el primer gol realmente el equipo estuvo bien plantado en el terreno de juego, pero después pues vino ese vendaval del equipo soriano y al final pues ese 3-0 que te traes para el Oviedo, sí, y pudo ser más que ese 3-0. ¿No hay razones para cambiar en el Sporting? No, lo que funciona, ¿para qué tocar, no? Tuvo un buen partido otra vez, o sea, quitando yo creo los primeros 20 minutos que el Albacete pues, bueno, sorprendió con esa entrada en el campo tan intenso, con tanta, como si tuviera necesidad, ¿no? de sumar imperiosamente puntos, lo cual están en su total derecho y es lo que tiene que hacer cualquier equipo, se juegue o no se juegue algo, pero luego ya el Sporting le fue cogiendo un poco a partir del primer gol, un poco la onda al partido, y la segunda parte jugó prácticamente en campo contrario todo el partido, tuvo muchas ocasiones, muchas llegadas, no digo un vendaval, pero sí que el Sporting fue un martillo pilón buscando el gol de la victoria y al final llegó y lo consiguió. Jugadores que están en un gran momento de forma, Federico Barba, Mariño por supuesto, la que tiene siempre la saca. Por cierto, fíjate Mariño que de los 3 goles que ha encajado desde el partido del derbi, tan solo uno, el del Reus, fue en jugada, los otros 2 de penalti, de Almería y este de ayer frente al Albacete, con lo cual dice mucho de lo bien que defiende el Sporting, lo bien que está Mariño también evidentemente, pero la pareja de centrales muy bien los laterales, Canella y Jordi Calavera subiendo mucho, jugando casi de extremos más que de laterales. Bergantiños está a un nivel estratosférico, entiéndaseme, venía con la vitola de jugador un poco tosco, más de corte, defensivo, baja, recibe, toca, combina. Sergio ha vuelto otra vez a estar mejor, y luego los de arriba, Carmona siempre está, Johnny ha vuelto a recuperar, muy importante, su mejor versión, hemos vuelto a ver otra vez a un Johnny que encaraba, un Johnny valiente, un Johnny que se iba, un Johnny que hacía gol, un Johnny que participó incluso muy pícaro en la jugada del segundo gol, sacando rápido de banda, que vio bien a Canella. En la línea de fondo, bien Rubén, y Nano Mesa, quizá no, ahí es donde baja un poco el nivel del Sporting cuando no está Michael Santos. Esta semana en teoría se empezará a entrenar ya con normalidad y se supone que a Zaragoza llega, pero bueno, pelea, Nano Mesa también, es otro perfil de delantero, no tiene tanto gol como tiene el uruguayo, pero bueno, también abre espacios, pelea, se faja. Yo creo que están físicamente como aviones los jugadores del Sporting y eso se nota a lo largo de los partidos y de la temporada a estas alturas. Dice el míster que es un equipo que no compite en estos momentos. Sí, realmente si nos centramos en el partido de ayer, tampoco generó tantas ocasiones de peligro. Sí que es cierto que Diegui dio mucho aire por esa banda derecha, pero prácticamente todos esos centros no llegaban a Toché, porque la defensa estaba bien colocada. Un equipo que desde el primer gol se desconectó, duró el partido hasta que se encajó el primer gol y a partir de ahí estuvo totalmente a merced del rival en una segunda parte en la que a partir también de ese gol de Valcarce no se jugó prácticamente nada y es un toque de atención reiterado ya por el último día porque los de arriba, bien es cierto que no lo ganan todo, pero al final van sumando poco a poco todas las jornadas y ahora mismo estás a más de un partido del sexto a falta de 5. Bien es cierto que esta semana juegas contra el Lorca, un equipo que ya es matemáticamente de segunda B, pero un equipo que esta semana le ha ganado al Nastic. Entonces tampoco te lo va a poner fácil por mucho que esté en la tercera categoría del fútbol nacional, pero solo te toca pensar mirar hacia adelante, pensar un poco en el futuro, intentar sacar el partido adelante porque si no vas a ver que a falta de jornadas estés sin opciones. Una curiosidad que me fijaba hoy Juan, el Sporting, el Huesca y el Rayo van a jugar siempre de locales o siempre de visitantes. Tiene un calendario similar, estamos echando. Pero es simpático, esta semana juegan los 3 fuera. Los 3 fuera y además los 3 contra equipos teóricamente en campos complicados. Que se juegan algo. El Rayo juega en casa, ¿eh? No, van a jugar. Esta semana jugaron los 3 en casa. Vale, dices y la siguiente Juan, van a jugar de aquí a final de temporada siempre en casa o siempre fuera. Siempre en casa y además se da la circunstancia que ahora van a jugar los 3 fuera y en campos complicados, el Sporting en la Romareda, el Rayo en el campo del Granada y el Huesca en el campo del Córdoba, que está a 3 puntos de la permanencia tras haber perdido. Es que claro, aquí varía mucho todo de llegar a la última jornada o no, si se juegan o no se juegan, pero coincide eso. Y luego juegan en casa contra rivales asequibles los 3, el Sporting con el Barça B y el Rayo y el Huesca contra equipos también de la zona media, zona Lugo, creo que es uno de ellos. Luego juegan fuera ante equipos teóricamente más asequibles también, uno en Alcorcón, otro en Lugo. Pero muy parejo el calendario. Yo creo que tiene el Sporting un puntito de ventaja, bueno, tal y como están ahora en la clasificación, haciendo lo mismo que el Huesca, sabes que con eso te vale para subir, y el Rayo con 2 puntos más. Pero el golaveraje particular lo tiene ganado el Sporting con estos 2 equipos, con lo cual es un plus también de optimismo. Bueno, en el caso de Anquela sorprende una cosa, bueno, pues que
llama la atención. Si tú ves que la cosa va a ir torcida tan pronto, es extraño que hagas los cambios tan tarde, ¿no? Sí, pero no es nada que se le pueda criticar en el último partido, porque es que ves, Anquela, que en la mayor parte del partido, salvo que te pongas perdiendo 2-0 como pudo ser la última vez, los cambios esos se producen a partir del minuto 70. Muchas veces se le preguntó el motivo de, oye, si ves que el equipo le falta algo, ¿por qué no intentas modificar alguna variante antes y a ver qué pasa? Pero muchas veces dice que porque considera que los que lo están haciendo bien, o considera que lo que hay detrás, lo que está en el banquillo, no va a mejorar lo que tienes en el campo. Entonces, pues muchas veces estás atado de esa manera. Vale que te falta algo. Pues ¿me preguntas en general o en el último partido? En general. Hombre, ya voy a partir de mi opinión, que me imagino que muchos de ustedes pues no congeniarán conmigo. Bueno, pero es imposible coincidir con sí, todo el mundo, es lógico. Yo creo que el suyo. Oviedo, analizando un poco los partidos del Oviedo, ves que los problemas están en el centro del campo. Sí. Muchos partidos, el rival te gana al centro del campo, te llega y te rompe el equipo, porque si te gana el centro del campo, arriba estás una isla y abajo pues no sabes qué hacer y tienes que recurrir a eso, a balones en largo. ¿Y digo yo dónde está Rocha? Sí, claro. Yo lo que pregunto o lo que pido es ver un Oviedo con 3 en el centro del campo, con Mariga, con Folk y con Rocha, para intentar ganar el centro del campo e ir poco a poco hacia arriba. Y si te tienes que cargar a un extremo, como puede ser Aaron Ñíguez, que además no está en su mejor momento, pues te lo cargas, es así de claro. Y después, bueno, pues tienes una segunda parte con Aaron Ñíguez en el banquillo que te puede aportar mucho. Y también yo creo que en estos últimos partidos se está mereciendo la titularidad Linares. Ya no solo por el gol de Valladolid, sino por el hecho de que ayer, según salió, se le vio diferente, se le vio con garra. Y además se une a que Tochen no está disfrutando de su mejor momento de forma. Entonces, pues yo creo que me gustaría ver eso, un Oviedo con 3 en el medio y Linares arriba. Juan, ¿se hacen cuentas? Muchas, todas. Yo tengo un cálculo hecho de lo que va a hacer el Rayo, lo que va a hacer el Huesca, lo que tiene que hacer el Sporting, y bueno, la cuenta pasa por... ¿Os sobra algún punto o es simplemente... bueno, o llegáis al final, en la última jornada? ¿Cómo está el tema? Ojalá llegáramos ascendidos para la penúltima jornada, que viene el Granada, que estaréis pendiente también de Oviedo. Se sobran posiblemente al séptimo que le hace falta. Se hacen muchas cuentas, se hacen muchos números, esto es lo de siempre, el partido a partido, pero es inevitable fijarse el calendario, ver contra quién juegan los rivales, contra quién juegas tú, es que por ejemplo el Sporting acaba la Liga contra el Córdoba. Ahora estamos pendientes de que si el Córdoba llega ya descendido o llega ya salvado, a ver que el Córdoba juega antes con el Rayo y con el Huesca, con lo cual, por un lado queremos que gane, con lo cual que esté salvado antes de que llegue, igual que por ejemplo con el Huesca, el Oviedo pensará lo mismo en ese sentido. Bueno, son todo cábalas, son números, son cuentas, pero yo creo que los 3 que se merecen subir está claro quiénes son, lo que pasa es que uno de los 3 va a tener que pasar el vía crucis del playoff. Me vas a perdonar, pero no creo que todo el mundo pueda admitir o querer que en caso de que los puntos le sobran al Sporting, no creas que a lo mejor no todo el mundo los daría por bienvenidos. Es lógico, sí. Los daría por bienvenidos. Sí. ¿Qué tiene que hacer el Real Oviedo? Ganar. Su partido. Ganar, no hay más. En el próximo partido contra Lorca ganar, el siguiente ganar, porque las sensaciones no son buenas y con 3 puntos la situación y el panorama cambia, tanto anímico como en la tabla. Ahora mismo tienes 56 puntos, estás a 3 del Zaragoza, una jornada a priori, digo a priori, porque es un equipo que está descendido, va a ser asequible, sobre todo jugando en casa, tienes que ganar, no queda otra, y si no ganas, pues saber que se te va a complicar mucho y que igual no te lo mereces, porque cuando vienes de 2 derrotas consecutivas, cuando vienes de un último mes en el que has perdido en casa contra el Alcorcón, que has ganado también partidos fuera como el día de Lugo, pero que no en esta última recta de competición no logras sacar los partidos adelante, pues es que no lo mereces, y es que es tan sencillo como esto. Juan, una doble pregunta final. Primero, el Sporting ha tenido durante toda la temporada muchísimos problemas con los equipos que físicamente eran muy duros. Llámese Real Oviedo, llámese Albacete. Parece subsanar todo esto. Y Zaragoza. Bueno, Zaragoza combina las dos cosas, la dureza y el pozo de los jugadores que tiene, y también la calidad, y por supuesto que la Romareda no es un escenario cualquiera de segunda división. Bueno, el Sporting utiliza su escenario para intimidar, digamos, a los rivales, le está viniendo muy bien el factor Molinón, más de 23.000 espectadores
jugando a las 4 de la tarde y lloviendo, con previsión de lluvia, 23.200 y pico espectadores, y el Zaragoza imagino que intentará hacer lo mismo. Aún así va a haber mareona, va a haber unas 50 y pico peñas que ya anunciado viajes, así que unos 1.500 sportinguistas seguro que están arropando en Zaragoza. Pero bueno, hay que jugarlo y te diría que un empate puede ser bueno, pero dependiendo de lo que hagan Rayo y Huesca. Puede ser muy bueno o muy malo. Entonces hay que intentar jugar, ganar y de paso hacerle un favor al Oviedo. Supongo que apoyaréis al Sporting este fin de semana. Diga usted. Sí, porque a ver, al final objetivamente piensas que el Sporting está con 68 puntos, que no está en tu liga, que seguramente subirá directo o no, o se quedará tercero, pero que tú no vas a llegar al Sporting y al Zaragoza sí que puedes llegar. Entonces yo creo que lógicamente, rivalidad de esa parte, piensas en tu equipo primero, necesita ganar y acortar diferencias. Si no gana el Zaragoza, mejor. Pero ganas tú, tienes que ganar tú. De hecho, se trae Pedro Ayón con la bufanda del Sporting puesta ahora le vemos. Como dice todo el mundo, hay opiniones para todo tipo y seguro que no todo el mundo piensa igual que Pablo. Habrá gente que sí, habrá gente que no. Señores, lo analizamos la próxima semana. Será en el análisis de prensa de los dos partidos. El Sporting en Zaragoza, el Real Oviedo en el Tartiere ante el Lorca. La semana que viene. Juego de dos, tiempo de entrevista. Adolfo Pulgar, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Podría presentarte como muchas cosas, como entrenador, como exfutbolista, has estado en los dos además, en el Oviedo y en el Sporting, como actualmente como profesor. ¿Dónde te has sentido más contento en el mundo del fútbol? ¿O dónde has estado? Es que el fútbol abarca tantas cosas. Hombre, yo creo que cuando más se disfruta es de futbolista. Evidentemente estás partícipe, en activo, con compañeros, con todo eso, ¿no? Yo creo que es cuando más. Y luego a partir de ahí, cuando ya no puedes jugar, pues sigues con el gusanillo y ya entra todo, ¿no? Lo de entrenador, que yo ya saqué hasta el nivel 2, incluso lo saqué estando ya todavía jugando. Y luego por ahí vino ya lo de profesor y todo eso. Y bueno, seguir en el mundo del fútbol, los que nos gusta, ya sabes, se engancha en todos los aspectos. Dime una cosa, Pulgar, hay una cosa que nos llama, o a mí me llama mucho la atención. Gente muy cercana al Sporting de Gijón ha sido capaz en los últimos años de meter a mucha gente arriba. Es decir, el año pasado creo recordar que había 3-4 entrenadores en Primera División. ¿Por qué en Oviedo? ¿O por qué no son profetas en su tierra? ¿Por qué no entrenan tanto Oviedo como Sporting? ¿Y por qué, fundamentalmente, el Oviedo carece de esa figura durante tanto tiempo? No lo sé. Yo creo que los entrenadores asturianos cada vez, como en otros territoriales, ¿no? Pero en Asturias principalmente, cada vez salen más preparados, cada vez son más exigencias las clases. Ahora les ponen inglés, les ponen reglamento federativo, por ejemplo, les ponen informática, porque son ya titulaciones homologadas y sale gente ya preparada, ¿no? ¿Cuánta gente puedes dar, tú por ejemplo, en la clase que das, creo recordar de táctica, cuánta gente Pulgar puede dar? ¿Cuántos salen a final de año? Al final, pues cada año normalmente pues salen 25 o 30 ya con el Nacional, porque, por ejemplo, este año se aplazó un poquito el Nacional o el nivel 3, digamos, porque había poca gente y los del nivel 2 también para darles un margen, los del año pasado, de las prácticas, para poder hacer luego ya el nivel 3. Entonces, están saliendo y cada vez se exige, ahora ya sabes que en las primeras categorías inferiores, primera Levín, primera infantil, ya exigen titulación y todo. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Para formar a los niños, ¿no? Hay gente que va altruistamente, que son aficionados y ponen voluntad, ¿no? Pero yo creo que es importante que haya gente preparada y cualificada, ¿no? Porque es la base de todo. Y cuéntame una cosa, ¿por qué el Real Oviedo en esos 15 años que ha estado, o 13 años, perdón, más o menos, que ha estado, bueno, en categorías de abajo, por qué no ha habido un entrenador asturiano? Prácticamente, ¿por qué no ha habido un entrenador de Oviedo? O en este caso, contundentemente, ¿por qué Adolfo Pulgar, teniendo los mejores resultados en esas categorías con mucha diferencia, por qué no ha sido entrenador del Real Oviedo? Bueno, pues en un momento dado que se dio la posibilidad, pues bueno, ya el Oviedo iba a desaparecer. Otra posibilidad hubo con el Oviedo en tercera, pero bueno, tampoco yo podría ser responsable de fichajes y de esas cosas. Y nada más, pero bueno, solo fueron posibilidades, no se llegó a nada de concretar nada, ni ninguna cosa así parecía. Y como dices, pues había entrenadores aquí. Yo ahora mismo, pues, no sé, hubo entrenadores en su momento, como Paco en segunda B, que demostró por ahí
tenemos a Iván Aña, por ejemplo, haciendo ya buen amigo mío. Que está metido, además, se metió en playoff ahora. metido en playoff. Y fue jugador mío y ya, tío, y estaba ahí en el Oviedo B haciéndolo muy bien. Por cierto, una cosa, antes Dime. de nada. Tú has vivido el tema de Iván Aña, por ejemplo, lo has sufrido, entre comillas, como jugador, y totalmente diferente como entrenador. ¿Cómo puede cambiar una persona tanto? Porque yo sé que para sacarle rendimiento como futbolista te puede costar. Claro, él era un jugador, o sea, llegó a la élite, digamos, muy joven. Él jugó conmigo en segunda B en el Oviedo, pues 15 para 16 años, igual que César. O sea, éramos un equipo en segunda B que teníamos 19,1 años de media en pretemporada. Que ahí ya se le hace un contrato profesional. Sí, además, ahí ya ¿verdad? se le hace, sí. Eugenio Sí, a él se lo hizo, luego poco a poco fueron haciendo a Dani Amieva, que lo tuve yo, a Losada, fueron todos esos jugadores y tal, excelente. Una generación muy buena. Y bueno, que se les daban oportunidades también, que es importante, ¿no? Y bueno, él ahora como entrenador lo vive muy intensamente. También el ser padre, el tener hijos, todo eso pues le hace más responsable. Él de aquella, pues bueno, son 15 años y era un crío. Una pregunta contundente. El Iván Aña de entrenador, el Iván Aña como jugador no hubiese jugado, no hubiese sido titular. No, seguro, ¿verdad? Seguro. Él sí tiene un jugador como era él, de aquella no que va. Es muy exigente, lo vive muy bien, muy intenso. Y yo en su momento, pues yo era un entrenador que digo, joder, estaba en el Vetusta, que había jugado liguilla, lo habían hecho muy bien. Y también Hernán, de aquella estaba en el Oviedo, o sea, gente que había sido... Pero no sé, me da la sensación de que, no sé, como si preocupa poner a un jugador de la casa, que en un momento dado llegue a preocupar porque a lo mejor la grada esté más de parte del entrenador cuando haya problemas que no de parte de, digamos, de la propiedad del club. Porque es cierto, además, que ha habido... Me da esa sensación, pero bueno, perdón, sin ánimo de... pero es la realidad. Son entrenadores que se criaron en la casa, que siempre fueron del Oviedo, estuvieron ahí demostrando cosas, y para entrenar al Oviedo en segunda B estaban perfectamente capacitados. Muchísimos. Seguro. Estoy hablando de aquella época de Paco, como ahora te estoy hablando de Iván Aña, como te estoy hablando de Hernán, lo que está haciendo en lo poco que lleva en el Langreo y eso. Y Pablo Lago, que no lo ha hecho mal en el Avilés y que ha tenido que salir también, por ejemplo. Sí, también. Y en categorías inferiores todavía, pues bueno, tampoco hay buenos entrenadores, pero bueno, no hay ninguno así que, quitando Herrera, que fue jugador, así que haya sido jugador, no hay muchos, oye, sin menospreciar, porque bueno, son todos titulados y buenos entrenadores, ¿no? Pero esta gente que son conocidos de la afición, que la afición conoce su oviedismo, que la afición sabe también, que son gente preparada y no sé, yo ahí tengo... Pasa lo mismo con los futbolistas. Tú hablabas antes de una generación extraordinaria con presencia en el primer equipo. Me pone, a veces, estoy en un grupo de Facebook que me pusieron, una gente que pone fotos antiguas y saber nombres y temporada, ¿no? Y me llamaron, así ponía, y es que veo fotos del Oviedo, el año de UEFA, con 5 y 6 jugadores de la cantera, de titulares, juntos, y esto, en primera división. Y joder, que no hayas jugado en segunda B, que no hayamos tenido más jugadores de la cantera, o en segunda división, que no tengamos, mira que ya pues debutaron en segunda B todos los que te estoy diciendo que había tenido yo, Iván Aña, César, Dani Amieva, Jaime, Losada, un sinfín de ellos en primera división, ¿no? ¿Qué pasó? Pues porque el fútbol no cambió tanto, Adolfo, ¿verdad? El fútbol, vamos a ver, el fútbol no cambió, evolucionó. Como todo en la vida, ¿no? Evolucionó a través de un poco con las reglas de juego y la táctica, que va también muy unido, evolucionó con respecto a lo que es la táctica, porque la técnica pase, control, tiro, pues bueno, más o menos se tiene. Ahora la táctica, las nuevas tácticas, ya te digo, se reducen espacios, tienes para pensar menos tiempo, es lo que cambió, pero bueno, los jugadores de categorías inferiores del Oviedo juegan igual y eso, entonces... Yo no, la verdad, a mí me sabe mal, y en segunda vez sobre todo es una categoría donde podíamos haber tirado mucho más de jugadores de aquella del Vetusta, de tercera división, ¿no? Eso lo que implica ahora, por ejemplo, es la poca presencia en el primer equipo y sobre todo ver capitanes... Ver capitanes que están muy poquito tiempo, efectivamente, que están muy poquito tiempo y que al final puede ocurrir problemas. Yo, por ejemplo, seguí muy cerca los pasos de Luis Manuel, que nos unen todavía. Por ejemplo. Esta mañana tomamos un café que tengo que pagar yo como siempre. Pero
y nos juntamos una gente de aquella época de vez en cuando a cenar, ¿no? Y hablamos y él decía que ellos veían sitio arriba, que veían sitio, todavía hace poco una cena. Entonces esa ilusión grande porque sé que va a haber un sitio para mí. Ahora los jugadores de Vetusta, ¿cuánto hace que no pasa ninguno? O sea, no ven sitio. Puede salir alguno esporádico, como pasó el caso de Vichy, luego a raíz de aquel error que tuvo el hombre, pues desapareció también de repente. El otro día un poco de Steven, pero muy poquita presencia. Cuando vamos al curso de entrenadores, en esa táctica que da Pulgar, ¿qué podemos aprender? ¿Qué enseña Pulgar? Hombre, primero, digamos, como en cualquier carrera, lo que mandan los cánones, ¿no? Y ya tengo que ahora está homologada por el Ministerio de Educación y Ciencia y todo eso. Y después experiencias mías, a través de, hablamos de marcajes, cómo puedes hacer, cómo no, qué me pasó a mí, por ejemplo. Yo explico experiencias de cómo yo, de un marcaje combinado que hacíamos ahora, un marcaje en zona, qué me llevó a mí a esas cosas, hablando así de fútbol. Y yo de los alumnos mucho también, yo siempre se lo digo a ellos y porque hablamos fútbol. Yo, por ejemplo, estoy en clase de táctica y a veces hay partido de Champions y yo no doy clase, yo ponemos la Champions allí como y estamos analizando y analizamos el partido. Como te comentaba antes fuera de micrófono, sí. Lo primero que les pido es un informe de un partido de fútbol para ver que lo vean como un entrenador ya, no como un aficionado, ¿no? Cuéntame una cosa muy importante. Estamos viendo, sobre todo en la segunda división, le ocurría ya al Real Oviedo, mucho balón parado. Bueno, ¿cómo se debe defender un córner? ¿Cómo se debe defender una falta actualmente? ¿Cuál es, según Pulgar, o cuál es, según la teoría, aunque luego se puede torcer, la mejor forma de defender? Yo te decía, ¿no? Hacía lo que hacen la mayoría de los equipos, ¿no? El marcaje que se llama combinado, un par de jugadores en zona, en la corta o en segundo palo, 5 al hombre, etcétera, ¿no? ¿Ahí cuántos suelen ir? ¿Un par de ellos? Yo pasé a marcar en zona. Yo pasé a marcar en zona con una línea de 4. Correcto. Intercalado una de 3 para que luego se forme una línea, son las disputas. Y luego, si te das cuenta... ¿La de 4 está puesta al borde del área pequeña o dónde está puesta? Eso ya depende. Ya el portero dice, porque no es lo mismo que te saque, por ejemplo, correcto, un zurdo que cerrado, que correcto, te saque vale. eso, ¿no? Sí. Entonces ahí ya es el portero un poco lo que los orienta y luego perfecto. Distribuido para disputar 3 en cada zona, ¿no? Vale. Y bueno, pues yo era anti eso, pero unas ideas de un alumno una vez, unas cosas hablando y tal, pues... Probé y así quedó. Lo mismo que en las faltas laterales, por ejemplo, esa misma línea de 4 y de 3 intercaladas, hacemos una sola intercalada. Y bueno, te lo voy a decir, igual, no pasa nada, aunque no se van a contar entonces. Las faltas esas que van buscando portería, que son muy peligrosas, a la voz de un jugador, cuando va a golpear entramos antes, porque ahí lo difícil es la anticipación, eso es lo que ganan normalmente. Entonces, un jugador da una voz, nos metemos antes para la disputa y que no se nos anticipe, por ejemplo. Eso es... Porque lo que está claro es que ahí la ventaja normalmente suele ser la del defensa al ver el balón de frente, ¿no? Al verlo eso. Entonces, esas cosas las hablamos y yo lo hago pues, a través de 31 años que llevo entrenando, de más de 1.500 partidos oficiales y mis experiencias. No quiere decir que sean las mejores. Bueno, pero son experiencias y son resultados. Y la gente piensa que el fútbol no es eso, pero la táctica cambia, cómo hace salida a balón, si sales con lateral o prefieres que venga un centrocampista a buscar y los laterales muy largos. Hay muchísimas maneras, o sea, la táctica va evolucionando continuamente. Bueno, sé que Pulgar está mal de tiempo, pero quiero hacerle dos preguntas. Una relativa al Sporting de Gijón y otra relativa al Real Oviedo. Sporting de Gijón. Estos últimos 5 partidos que faltan, ¿cómo ves al equipo? ¿Crees que va a llegar al ascenso directo? El otro ya lo tiene dos balas, como yo digo. Tiene la bala del directo, tiene la otra bala. Y un Real Oviedo que tiene una bala y bueno, que está ahí... que está así. Sí, y casi escasa. Yo creo que el Sporting, después del partido del Oviedo, que fue esa circunstancia, ¿no? Después de perder, empezó a jugar como con más confianza. Yo iba a ver los dos equipos antes de empezar a entrenar hace poco y el Sporting tiene más calidad individual. Tiene más calidad individual que el Oviedo, un equipo capaz de combinar mejor, tener mejores jugadores en ese aspecto. Bueno, tiene los futbolistas que han jugado en primera división. Exactamente. Por algo. No regalan la primera, ¿verdad? Y luego quizá les faltaba pues, la agresividad esa que tiene el Oviedo, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que a partir de eso empezaron a tener confianza en el fútbol. El jugador, cuando técnicamente es un futbolista y se suelta,
pues claro, ahí es cuando, porque lo importante es el balón en el fútbol, ¿no? Entonces se suelta y eso. ¿Qué pasó en el Oviedo? El Oviedo pues era un equipo muy agresivo, muy estructurado tácticamente, muy presionante, pero desde mi punto de vista le falta jugadores que tengan esa calidad del último pase, ese jugador que te saque el balón bien perfilado, mirando hacia el campo y podamos salir en corto. Nosotros casi todos jugamos de frente. Estamos hablando de uno de los dos mediocentros que haga quizá esa labor. Quizá uno de los mediocentros, o que también puede ser, porque hubo algún partido que jugó bien, incluso con los carrileros, porque se metía dentro el Turbo y se metía dentro Aró, y a veces combinando con ellos, pues ahí alguna vez se podía hacer eso, pero en cómputo general el Real Oviedo le falta eso. Y bueno, pues al faltarle eso, la agresividad, cuando esa agresividad por circunstancias, pues hay fallos, hay despistes, y no dominas el balón con la calidad, por ejemplo, de otros equipos, pues por eso viene, ¿no? Hombre, yo tengo confianza en que se meta, la verdad, porque bueno, demostraron durante todo el año una cosa clara, un trabajo y unas formas. Pero ya te digo, la diferencia principal es esa, la diferencia de calidad, que al final al fútbol se juega con el balón. Perfecto. Última pregunta para Adolfo Pulgar. Estás metido en una tercera en la que has llegado tarde, en la que siempre has dominado, segunda vez primera. Cuéntame una cosa, ¿hay tanta diferencia de tercera a segunda? ¿Hay futbolistas de tercera que podrían jugar en segunda sin ningún problema? ¿O el salto es tan tremendo que no es tan sencillo? No, ahora de tercera división, por ejemplo, este año la tercera división asturiana, hablamos, está un poco light. Date cuenta que faltaban dos equipos importantes del año pasado, como era la Avilés cuando estaba fuerte. Correcto. Y como era el Sporting también, el Sporting B. Sí. Y yo este año la veo un poquito más live en ese aspecto. ¿Se avecina una muy fuerte el año que viene? Sí, ¿no? por desgracia sí, porque ya está consumado el descenso del caudal y del Altaz y habrá más fuerza. ¿Que haya jugadores? Claro que los hay. Yo pienso que puede haber jugadores. Sí hay un problema genérico, además me lo cuentan los chavales en clase, ¿no? Los chavales ahora les estamos maleducando los padres. O sea, les damos todo, queremos darles todo. ¿Qué quieres esto? Tienen la Play, tienen no sé qué. Entonces ahora llueve y a mí me contaban entrenadores en División de Honor que no van a entrenar. Que no les viene bien. O porque no sé qué, ¿no? No les viene bien. Y claro, eso en nuestra época no se veía. Íbamos a entrenar como estuviera y todo eso. Eso es una de las cosas que quizás nos falta, ¿no? Y luego también necesita eso que contaba, que decía Luis Manuel, ver un agujero, decir, joder, aquel agujero lo puedo alcanzar. Ajá. Y desgraciadamente no se está viendo en el Oviedo. En el Sporting tampoco mucho, quitando Nacho Méndez, que yo creo que es el único de la cantera al principio. De hecho, es la mayoría de la gente del medio para arriba, son futbolistas cedidos, o sea, o sea que no está sencillo, claro. Desgraciadamente tampoco, y sin embargo está haciendo un campañón en segunda B, José Alberto, con juveniles, llevando muchos juveniles, impresionante. Hace años en Mareo, pues pasaba lo mismo, veían agujeros y siempre había muchos jugadores. ¿Te sorprendió la llegada de Baraja y a lo mejor no de José Alberto? Mucho. Yo veías la verdad, perfectamente preparado, porque además debe ser vecino tuyo. Sí, vecino y amigo y todo, ¿no? Pero bueno, estaba haciendo una buena campaña y normalmente en el Sporting se daban alternativas a los entrenadores de casa, Abelardo, García Cuervo, Novoa, bueno, pues muchísimos entrenadores, ¿no? Claro. Pero bueno, el fútbol lo tiene montado así y eso, pero bueno, yo lo que más pena me da, o lo que es eso, es el tema de la gente joven, ¿no? Yo no digo que Linares o que Toché sientan la camiseta del Oviedo, seguro que sí, ¿no? Claro que sí. Pero el ambiente que yo he tenido eso, en esos años que estuve en Oviedo, entrenando con el primer equipo, con Moyo antes de ti y entrenando en el segundo, ese ambiente que tenía ahí Berto, Luis Manuel, Viti, el otro Loli, toda esa gente ahí dentro, es diferente. Dejamos al señor Pulgar y le doy un detalle. Has estado hablando de Luis Manuel. Dentro de 2 días, el miércoles, va a recibir la insignia de los 50 años como socio del Real Oviedo. Algo tendrá que ver, algo le importará esto y algo querrá, porque bueno, pues es importante el oviedismo, pero además es importante ¿A Luis Manuel se le van a dar? Sí, 50
50 años. Igual la vende, ¿eh? Que yo, No, que pero- yo recuerde, pero si no es mala mi información, Sí, es posible. él tiene 50 años, yo también los tengo. Lo que pasa es que él no los aparenta. No es muy Sí, peripuesto. está excelentemente, es cierto. Sí. Bueno, te emplazamos para otro momento y ha Nada, sido un cuando placer. queráis, igual para mí. Gracias, Pulgar. Un abrazo. Pues nos vamos en un momento y nos vamos con nuestro árbitro, con Pablo Nanglares. Vienen dentro de un segundo. Ahora. Nuestro análisis arbitral, Pablo Nanglares, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Encantado de volver a tenerte aquí con nosotros. Antes de que me analices un poquito los partidos del Sporting por un lado y del Real Oviedo, tengo una curiosidad bastante importante y es, he podido ver que en el partido el otro día del Málaga y la Real Sociedad, gana el Málaga y la Real Sociedad acaba sin ninguna falta pitada en contra, que por cierto salió su entrenador y dice, creo que hemos sido excesivamente blandengues en el partido de hoy. ¿Tú has visto algún partido en el que no has tenido que pitar ninguna falta? Nunca. Increíble, Para mí es ¿no? algo inaudito. Yo no lo vi el partido, a mí me lo comentaron. Sí. Y digo, es imposible, esto tiene que ser que lo Prácticamente muy confunden, difícil, ¿no? que lo confunden con que acabó el partido sin ninguna tarjeta. O sea, tiene que ser eso. Porque es que, a ver, Es normal, ¿no? a ver, todos los Siempre hay árbitros, algo, ¿no? todos los árbitros cuando empezamos y tal, nos tiramos un montón de años, aparte de pitando tu categoría, preferente, primera regional, tal, Sí. no sé qué, pitas un montón de fútbol base y en el fútbol base pitas muchos alevines, infantiles y tal, y hay en algunos que son muy tranquilos, que a lo mejor acaban 14-0, una cosa así, y intentas acabar sin tarjetas, es como que dices tú, coño, a ver si tal, se Incluso acabó. que tienes que explicar alguna falta Sí, cuando la pitas. pero sin ninguna falta en mi vida, o sea, es que es inaudito totalmente. Yo no me lo creía, Estos de la pero Real Sociedad- sacamos información y parece ser que sí. Estos de la Real Sociedad Increíble, hay que, bueno, tienen que hablar o bien o mal de ti, lo importante es que hablen, ¿no? Entiendo. increíble. Bueno, vamos a los partidos del Sporting y del Real Oviedo. En el caso del Sporting, bueno, es un partido en el que hay algún problema, primero en el penalti que se pita en contra del Sporting, por parte de Johnny. Bueno, Johnny protesta y yo he visto las imágenes, no lo veo del todo claro. Y también en el gol, en el segundo gol de Carlos Carmona, perdón, se protesta al Albacete una posible falta en el instante antes, creo que era una disputa con Pablo. ¿Cómo ves esas dos jugadas? Que seguramente sea lo más... Para mí el penalti, pues estamos pues igual que el famoso penalti del Real Madrid, lo arrolla por detrás y queda a interpretación del árbitro de la intensidad con que lo arrolla. Es un penalti tanto pitable como no pitable. Para mí, bajo mi interpretación, para mí es pitable, para mí es penalti. Es penalti. Sí que es verdad que quizás le dé menos... pasa lo de siempre, no se le está dando muchas vueltas a este penalti porque al final gana el Sporting, pero estoy convencido de que si el Sporting hubiera empatado se le estaría dando 1000 vueltas a este penalti y volveríamos a lo de siempre, las elucubraciones de la gente diciendo que... Bueno, entiendo que entonces la jugada de el segundo gol del Sporting, la disputa también es parecido, ¿no? Hay que estar dentro del campo para ver la intensidad, ¿no? Efectivamente, no son jugadas claras y bueno, volvemos a lo de siempre. Si Sí. existiera VAR, seguiríamos también con la cosa sin solucionar. Ajá. Entonces, bueno. Perfecto. Próximo domingo, Sporting, que se va a Zaragoza. ¿Qué árbitro se va a encontrar? Real Zaragoza Sporting, Saúl Ais Reig. Este es del Comité Valenciano y bueno, pitó esta temporada ya el Sporting Nàstic de Tarragona en la jornada 24, ganando el Sporting 2-0. Vale, perfecto. Sin más, no tuvo ningún problema ni Bueno, ninguna... pues sábado a la tarde, ya saben ustedes, Zaragoza Sporting de Gijón. El domingo, el Real Oviedo, que se enfrenta al Lorca. Primero repasamos un poquito, aunque bueno, no ha habido muchas cosas porque el resultado ha sido demasiado claro. El arbitraje al que el Real Oviedo le tenía mucho miedo, al señor Payás. ¿Algo que reseñar en el partido del Numancia contra el Real Oviedo? Nada, el resultado acompañó al árbitro seguro. El árbitro seguro que tenía muchas ganas de poder pitar al Oviedo y salir sin ningún problema. Porque para el árbitro nunca es bueno tener un equipo al que sabes que cada vez que le vas a pitar vas a tener problemas en la prensa o en tal. Lo que quieres es pasar totalmente desapercibido. Y nada... Quizás demasiado rápido en las tarjetas, quizás... Bueno, quizás amonestó quizás un poco pronto al central del Oviedo, a Verdés,
y luego después quizás tuvo que levantar la mano un poquito para no expulsarle, que seguramente que condicionó un poco el resultado y bueno, y quiso aguantar la segunda tarjeta amarilla. Perfecto. En el caso del Real Oviedo, el partido de Lorca, ¿a quién se va a encontrar como árbitro? Pues mira, va a pitarle López Toca, es el árbitro cántabro que pitó el Sporting, el Oviedo Sporting, que hizo un gran arbitraje. Es un árbitro ya veterano en edad, no veterano en la categoría. Sí. Y es su primer año y bueno, el Oviedo Sporting para mí hizo un gran arbitraje. Creo que es un árbitro muy... Yo lo conozco personalmente, es un buen árbitro y bueno, a ver qué tal. Bueno, vamos a hablar de una faceta que ustedes desconocen, pero que Pablo Nanglares cuando termina en el mundo del arbitraje, cuando esa enfermedad le hace abandonar de forma prematura una estupenda carrera que llevaba, pues pasa a ser delegado, concretamente creo recordar en el Sporting B. Bueno, me vas a contar porque lo vemos muchas veces, vemos sobre todo a los grandes equipos, al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona, que siempre tienen un asesoramiento, una persona encargada de las relaciones con los árbitros. ¿Qué hace un delegado de árbitros en un equipo de fútbol? Delegado de club. Sí, delegado de club, vale. Pero una de sus funciones es la relación con el árbitro. Dime un poquito. Bueno, pues nada, en principio nosotros como árbitros, ya lo hemos vivido como árbitros y nosotros siempre nos sentimos más cómodos cuando el delegado de un equipo ha sido una persona que ha tenido vinculación con el arbitraje, generalmente exárbitros. Te sientes más cómodo porque, a ver, nosotros muchas veces, a nosotros nos inculcan de que tenemos que tener todo previsto, de que no puede pasar o sea, que por algo que no haya revisado pase un problema, porque ya pasará algo que se escape de lo que tal. Que no puedes manejar. Muchas veces somos, pues bueno, un poco... los clubes les cuesta trabajo entender que si por favor no me pongas la tira aquí, que si el color de la camiseta coincide, que si todo eso. Y siempre nos ayuda mucho el que haya una persona, un delegado, que conozca que es que son nuestras funciones. Y entonces siempre ayuda esto a la hora de gestionar un partido antes del partido. ¿Y qué os comentan habitualmente? ¿O qué le comentáis? Bueno, cuando a mí, en este sentido, cuando fui delegado, me estuve ahí un poco entre las dos partes, ¿no? Haces un poco de puente entre lo que es el árbitro y el club, ¿no? Y entonces haces que haya un entendimiento, entregas las fichas, cualquier problema que haya con las fichas, tema de indumentaria, cualquier problema que haya a lo mejor, digamos, en el túnel de vestuarios o en cualquier sitio, siempre el árbitro te lo va a comentar a ti y tú tienes que gestionarlo, claro. Intentando facilitar, entiendo, su labor, ¿verdad? Eso es. Es muy importante que te ayude el club también a que todas esas funciones de protección del árbitro y que el árbitro tenga, pues lo tenga todo, pues que el club también te ayude, claro. ¿Se te va algún comentario del tipo, no sé, al descanso, bueno, no has sentado muy fino? ¿O eso nunca, jamás en la vida. Eso es lo que pretenden algunos jugadores. Vete a decirle... Sí, yo esa guerra la tenía, entonces, a ver si le dices... Y entonces al principio decía, pero ¿cómo le voy a decir eso y tal? Y hay veces que no les entraba en la cabeza que eso no, que... ¿Cómo voy yo a un compañero, un excompañero a tal? Entonces al final ya decía, sí, ya se lo digo y tal, porque... Los árbitros entiendo además que tienen, por ejemplo, absolutamente prohibida cualquier visita en el descanso, ¿verdad? No permitís ninguna, ¿no? Efectivamente, la única visita que puede tener es la de los delegados de club, en este caso yo cuando actuaba como delegado y el otro, y luego con el permiso del árbitro cualquier otra persona, pero bueno, si yo actuaba de delegado en casa, pues era yo el responsable de que en ese vestuario no entrara nadie que no fuera una persona... Una persona como tú, dentro de tu vestuario, ¿qué le enseñas a tus futbolistas? Bueno, yo les intentaba, ellos me miraban como marciano al principio, porque ellos tienen el concepto, además a mí me tocó con el Sporting B, yo hice delegado con el Sporting B con chavales de 18, 19 años, y entonces te miraban un poco como extraterrestre, como un extraterrestre cuando les contabas, no hombre, esto tiene su explicación por esto, y hay veces que les dejaba sin armas, o sea, ellos venían y te decían, es que no es normal, ¿qué tal? No, mira, esto se hace por esto y por esto, porque a mí una vez me pasó, el que calienten, por ejemplo, detrás del asistente, a mí una vez me pasó que no calentaron y entonces entró al terreno, bueno, pero eso no pasa nunca, pero eso tal, no sé qué, y entonces les intentas educar un poco, a mí me parece que por lo menos yo lo que intenté siempre fue educarles un poco a que entendieran por qué el árbitro
en algunas ocasiones, según ellos, era un poco tocanarices, que no es tocanarices, es simplemente evitar todo lo evitable. Bueno, cuéntame una cosa, ¿saben de reglamento? No, nada. No saben nada, nada. ¿Qué significa eso? Podría dar datos, pero sí. Nada. Cuéntame alguna cosa cosas inauditas. Que te sorprende. Bueno, pues por ejemplo, yo al principio de temporada se le salió a un jugador la bota. Sí. Y vino a la banda, sí. y fue el utillero en la banda sin salir el jugador, con el juego en marcha, y fue el utillero con toda, como si lo estuvieran haciendo bien, con otra bota, y allí dentro del campo le cambió la bota y dije, pues claro, eso es tarjeta amarilla, porque eso es un cambio de indumentaria dentro de tal, tiene que salir, pedir permiso al árbitro y luego tal. Y yo, que no, que tienes que salir, que tal, que no sé qué. Y ellos, ¿pero por qué? Pero cosas, y bueno, y otras muchas cosas, pero bueno, yo intenté enseñarles dentro de lo que... Y luego los viajes en el autobús me volvían loco luego, pero ¿y esto por qué tal? ¿Y esto por qué no sé qué? Y bueno, la verdad que poco a poco les iba... Había chavales muy majos que te preguntaban qué tal, otros no había manera con ellos, pero bueno. Porque entiendo que además tendrías, o bueno, los equipos lo hacen mucho, sobre todo los que no tienen un delegado que haya tenido, bueno, pues en un momento dado tu tradición o tu trayectoria en el mundo del fútbol, siempre hay una serie de clinics o hay una serie de charlas que suele venir algún árbitro para decirle sí. Lo que se mira, esta temporada se va a cuidar o se va a penalizar o se va... Sí, en primera y en segunda siempre el árbitro, por ejemplo en este caso ahora mismo tenemos en primera a González Fuertes, sí. Y entonces es el encargado, una vez ya van a no es Madrid, ahora a principio de temporada se concentran en Santander, y cuando hay novedades y todo eso tienen la obligación de ir tanto al Oviedo como al Sporting a darles un día a explicar todas las novedades. Y bueno, es interesante eso, yo eso lo hice también con los chavales en segunda B, con todas las novedades, y bueno, es yo hay una cosa que este año estoy viendo muchísimo, seguramente la que más me sorprende, ya no son las manos, bueno, que parece el tema un poco calmado, pero estoy viendo muchísima tarjeta, sobre todo en los altos, estoy viendo... Sí. Futbolistas que fingen muchísimo, que en el momento que se tiran, aquello es muy difícil de saber si lo tocaste, con qué intensidad. Tú dices sí, en el salto con los brazos. Con protección, sí, con protección, por decirlo de alguna forma. Mira, muchas veces se ven cambios en el arbitraje, no en la ley en sí, sino se van dando cuenta, digamos, en el comité que hay ciertas jugadas que se está dando un poco de permisividad, y entonces a principio de temporada, para que todo vaya siempre, para que no se haya ciertas jugadas en las que se vayan dando permisividad, pues a lo mejor se hace más hincapié. Por ejemplo, hubo una temporada con el tema de los penaltis, que entraban muchos jugadores, te das cuenta que hubo un año que cada vez que entraba un jugador se repetía el penalti, hubo un año que se repitieron 50.000 penaltis. Bueno, pues esos son directrices que se dan desde el comité para que, digamos, nunca se vaya derivando de lo que realmente marca la normativa. ¿Qué pasa con el tema de saltos con los codos? Bueno, pues hubo una temporada que se iba dando mucha permisividad en los saltos con los codos, y entonces eso el comité remarcó mucho, te mandan muchas imágenes, te lo remarcan, te lo tal, y se dice, esto hay que corregirlo, y además hay que corregirlo también porque al final los jugadores una vez ya les pitas 4 o 5, también es como los penaltis, sí. Se autorregulan, efectivamente. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si se marcan esas directrices, se pitan muchas faltas de este tipo y al final eso va autorregulándose. Perfecto. Pues agradecemos a Pablo Nanglares, como siempre, su presencia aquí, y nos quedamos con una cosa. Si los futbolistas dudan muchas veces del reglamento, imagínate cómo estamos los aficionados. Don Pablo Nanglares, nos vemos la próxima semana. Es un placer. Gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Muy bien. Hemos dejado a Pablo Nanglares, vamos con la tertulia de aficionados, no tan de aficionados porque le cuento dentro de un momento un secreto. Presenta primero Juan, a tus invitados, porque los míos, tengo que decirte que no son tan aficionados. ¿Alguno hace doblete? Efectivamente, los dos.
Nosotros lo contamos ahora. Muy bien. Por Los parte tuyos. sportinguista, Joaquín Rato, como siempre, muy buenas. Buenas, Juan. Y Tino González, de la Peña Los Gemelos. Hola, Tino. Hola a todos. Bueno, por parte del Real Oviedo, me les digo yo que son aficionados, evidentemente, porque lo primero que es un comunicador es un aficionado más. Pero tengo a Pedro, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Master Goal, jueves, seguís ahí. Seguimos. Muy fuerte. Bien, bien. Y en el caso de, bueno, teníamos un aficionado, en el caso de Ballina, que a última hora, bueno, no ha podido venir, pero le hemos pedido a Pablo que se quede con nosotros. Gracias, Pablo, por quedarte también con nosotros, que lo escuchan ustedes en la SER, bueno, a diario. Todo tuyo, Juan. Bueno, un hashtag que es A12. Hablando de comparaciones, yo creo que eso nosotros, Joaquín, miramos lo que nos interesa, ¿no? Que es seguir ganando, el buen partido contra el Albacete, pero se pasó mal, se pasó mal. Efectivamente, la segunda división es muy dura. Nos visitaba un equipo que me parece que en las últimas 5 o 6 jornadas fuera de casa no había perdido. Entonces, 3 meses sin perder fuera de casa. Sí, sí. Entonces, cuando te va un equipo que fuera de casa no pierde, es un equipo complicado. Cualquier equipo en segunda división, vengo diciendo siempre, me repito, es difícil, no se va a ganar ningún partido por goleada. Me parece que en esta jornada, otra jornada más, me parece que la victoria más abundante es la del Rayo, 3-1 al Tenerife. Los demás son casi todo empates o victorias mínimas, entonces lo importante era ganar. Numancia. Bueno, miento, igual me equivoco con el Numancia, que para el Sporting hubiese sido mejor, creo que el empate. Tino, lo pasamos mal en el Molinón, ¿eh? Sí, como bien dice Joaquín, no hay enemigo pequeño. Vimos a un Albacete muy bien posicionado en el campo, con mucha presión, y que cuando el Sporting salía de esa primera presión que le hacía el Albacete muy cerca del área de Mariño, rápidamente se replegaba el Albacete y se ponía a defender otra vez con un sistema, bueno, pues, con mucha presión y muy duro. Costó mucho porque... Yo no creía, vamos, faltaban 5 minutos y la mayoría de la grada no creíamos que el Sporting pudiera... No, pero lo merecía, ¿no? Estaba llegando, insistiendo, bueno, jugando, a reones también un poco más con corazón que... Más que nada reones, pero yo creo que el Albacete, bajo mi punto de vista, se mereció llevar un empate del Molino. La segunda parte me parece, yo no estoy de acuerdo contigo, la segunda parte del Albacete yo creo que no tengo ninguna parte de Mariño. De Mariño solo hay un remate a portería del Albacete, aparte del penalti. Me parece que la segunda parte del Sporting ha tenido 4 ocasiones muy claras, una mano impresionante de Tomeu que saca, un remate larguero de Pablo Pérez, otra ocasión muy clara de Nano Mesa. Aparte del gol, me parece que la segunda parte del Albacete se dedicó a defender, un gran jugador, por eso digo que yo no estoy de acuerdo con Tino de que el Albacete no se mereció. Yo estoy más con Joaquín también, yo creo que sí mereció el Sporting la victoria, pero bueno, me gustó mucho el Albacete y me parece que vino un equipo muy motivado al Molinón y eso se demostró, que incluso cuando ya parecía que lo tenía todo perdido con el 2-1 a falta de 2 minutos, el Albacete siguió corriendo, siguió presionando, siguió jugando al límite. Nadie regala nada en esta categoría. En el caso del Real Oviedo, en una semana, Pedro, se ha repetido el mismo titular, lo veíamos el día del Valladolid, el peor Oviedo pierde, volvemos a repetirlo, desgraciadamente una semana Pillo más el tarde. hashtag primero de la 12. Ya me imaginaba yo Pillo que usted no lo iba a dejar pasar. Evidentemente, le prefiero el de se veía venir o cosas así, ¿vale? Después del tema hashtag, pero bueno, es más fácil que nos siga la gente en Twitter, que es más divertido. Lo dije la semana pasada, si pierdes con el Valladolid tienes que solucionarlo en el siguiente partido. Y te vuelve a pasar exactamente lo mismo. Una derrota con 3-0 en casa, aunque yo creo que el Oviedo no hizo tan mal partido como para traer 3 goles en el saco, al final los traes. Y la suerte que hay es que los resultados que hubo en la jornada anterior acompañan. Y aun perdiendo 2 partidos seguidos, estás séptimo con 56 puntos a 3 del playoff. Es con lo que me quedo. Perfecto. ¿Hay desilusión en la hinchada, Pablo? Sí, yo creo que sí, pero es que es evidente. Al final, es recuperable. Sí, es recuperable. ¿Eso cuánto porque, va a durar? ¿Hasta el miércoles? Pues hasta el próximo partido. Yo creo que sí, yo creo que esta vez va a durar un poquito más por el hecho de que ya vienen de una derrota en casa, de que la derrota, a pesar de que, como dice Pedro, quizás el resultado es un poco abultado, al final el resultado es 3-0 y eso se nota de cara al próximo partido, pero también con la confianza de que sabes que si ganas 4 de 5, 5 de 5, o incluso menos, depende de cómo se den las circunstancias, estás a tiempo de todo, sigues dependiendo de ti mismo porque hay duelos directos prácticamente cada jornada, pero sí que es cierto que la desilusión es bastante grande, pero no es nada que no se pueda recuperar ganando al Lorca
Y el problema, como ya dije, es que al final estás ahora mismo a más de un partido del sexto, que son 3 puntos, sí, pero como tienes un gol has perdido, con el Cádiz lo tienes empatado, pero el general te vas bastante más atrás que el Cádiz. Ese es el problema, que la diferencia no vaya más, porque si la diferencia va más y los puntos van a menos, al final va a llegar un momento en el que puedes incluso llegar sin opciones a la última jornada. Cuando te quedan 5 partidos de Liga, lo hablábamos antes, perder un partido a lo mejor con un rival directo hace que te descuelgues. El Oviedo ganó en Lugo y al Lugo lo descolgó. Ayer el Numancia se descuelga, pero hacia arriba, es decir, se mete prácticamente en playoff, que es complicado que con 61 puntos salga de ahí. Estamos llegando a un punto en el que los partidos no es que sean finales, es que son finalísimas. Muy bien. Oye, el rival del Oviedo imagino que ahora mismo es el Zaragoza, ¿no? El rival a coger a ver. O el Cádiz, porque está empatado. Yo creo que es el mismo. Bueno, yo creo aparte que de es eso, entiendo yo que es tan importante es que uno gane como que engancharse pierdan los con rivales rival. ahora. Sí, ¿Con quién va Pedro Ayongo en el Zaragoza Sporting del próximo sábado? Buena, ¿eh? Doblada, sí. La tenía preparada, la tenía preparada. Sí, la tenía preparada. Esa no te la comenté antes. Voy a la decirlo sin que sirva de precedente. Voy con el Sporting. Hombre, toma, ¿quieres ponerla? No, porque es que sois tan cutres que es el del Bilbao. Es del Bilbao. No te digo yo que no. No te digo yo que no. Dígame usted. No, que estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de comentar. ¿Cuál de ellos? Porque Continuo no estás de acuerdo y con No, los de... ellos sí, a ver, vamos a... No, Continuo... vamos a cuidar los equipos, ¿eh? Vamos a cuidar los equipos. Es lo bueno que tiene el fútbol, que Sí. de 25.000 personas nunca estás de acuerdo todo el mundo. Totalmente Entonces de yo vi acuerdo. otro partido distinto al que vio Tino. Entonces yo no digo que el Albacete venga a luchar, porque el Albacete no tiene todavía nada asegurado. Entonces lo lógico es de que el Albacete con 46 puntos, si no saca más, el Albacete puede bajar a Segunda División B. Vienen apretando los Lo que equipos sí de abajo. hay que reconocer en el caso de Tino es que el Sporting lo estaba pasando mal con los equipos físicos que lo iban a buscar, que fue tipo Real Oviedo, tipo Albacete, pero sí es verdad que Yo, por ejemplo, el solventó... Albacete tiene un delantero que a mí me encanta, que es Zozulia. Me parece un delantero que lucha todos los balones, pero es que es verdad que yo no he visto ninguna parada de Mariño en la segunda parte. Entonces, para decir que un equipo se merece sacar algún empate, me parece que el Albacete ha rematado, aparte del penalti, solo ha tirado una vez a portería. Son las estadísticas. ¿Fue justo el penalti? El penalti lo pitó, entonces cuando lo pitas estamos con lo de siempre. ¿Fue justo el gol del Sporting? El gol del Sporting, según perfectamente, no hubo ninguna cosa rara. Un remate de cabeza entre Pablo Pérez. Hay una protesta por parte del Albacete en una falta supuesta. Una protesta que, como se ve en televisión, primero dicen falta de Pablo Pérez, que no existe. Segundo dicen que se lleva el balón con la mano Carmona, se lleva el balón con el pecho. Esa no. Yo hablo de la falta posible de Pablo Pérez. De Pablo Pérez podría ser penalti también, ¿no? Yo hago la pregunta al revés. ¿Quién carga a quién? Entonces el que despeja es el jugador de Albacete cargando a Pablo Pérez. Entonces yo igual veo penalti. También yo puedo decir que veo penalti ahí, pero bueno, al final los arbitrajes, lo que estamos hablando, lo das. El Sporting ha sacado 3 puntos muy complicados, lleva 10 victorias consecutivas con el Pipo Baraja en el Molinón, que es el mejor equipo de segunda división siendo 30 local. puntos de 30, sí. Entonces, como digo... No obstante, todavía... No está nada decidido ni por allí ni por aquí. Ojo con el este Sporting tema. tiene algo decidido ya. Que como tú me habías comentado, Carlos, una vez, el Sporting, lo del playoff. Más o menos el playoff. Tiene dos balas. Tiene dos balas. El Sporting, yo creo que con 68 puntos, muy mal lo tendría que hacer. El Sporting sacando 12 puntos al séptimo, quedando 15 en litigio para no jugar el playoff. Matemáticamente no está, por eso digo. Pero bueno, por eso digo que prácticamente. Yo me refería a 12, porque es a 12 del primer objetivo que es entrar en el playoff, ya que sea lo mismo. Yo me refería al séptimo. Si nadie dudó de tu tweet de ayer, o sea, nadie. A 12, eso es. A 12 del primer objetivo. Tino, por alusión, espera, que sí. Joaquín estaba ahí machacándote con que no viste no sé qué partido viste. No, partidos distintos, digo. No, vimos el mismo partido. Lo que pasa es que yo vi el planteamiento del Albacete, vi cómo jugó, creo que se mereció un punto, porque si efectivamente en el segundo tiempo no tiró a portería claramente, la razón es por la que no aparece ahí, por la que está el 12 o el 13. Adelante no marca. Tiene un equipo defensivamente que pone en jaque a sus rivales. No está más arriba en la clasificación porque no marca goles. Lo que pasa que es difícil ahora con Martín, ¿se llama? Enrique Martín. Es difícil hacerle goles y el equipo pelea mucho. A mí me gustó el Albacete. Escucha, es que no marca goles, efectivamente no marca goles, porque el Albacete no ha tirado a puerta la segunda parte. Entonces para llegar a portería... Por eso está en el 12 o el 13. Y el Caudal bajo tercera división, porque el Caudal juega muy bien en el medio campo hacia atrás y el medio campo hacia arriba no juega.
Pedro, ¿se espera la reacción? Hombre, lógicamente, tenemos 2 partidos en casa que ¿Basada en una ilusión o en hechos, pues que tiene que ser? Si lo ponemos en porcentajes, yo en un 60% de ilusión y un 40% en hechos, porque igual que dije muchísimas veces que se veía un equipo competir, que veíamos un bloque, que veíamos, pues los últimos partidos eso no se está viendo. Una cosa, véase Valladolid. Si nos vamos al lema del Real Oviedo, a orgullo, valor y garra, el orgullo se le supone. ¿Ha perdido la garra el Real Oviedo? En los últimos partidos sí. ¿Y el valor, su técnico es capaz de encontrarlo? Yo quiero ver los domingos o los sábados o cuando juguemos lo que se habla o lo que se traduce durante la semana en las ruedas de prensa después de los entrenamientos de Requesón. Es decir, yo creo que se nos está contando algo que luego llega el domingo y por lo que sea, llámese ansiedad, llámese que llegan los últimos partidos y ya es la tercera temporada seguida que nos pasa lo mismo, que nos deshinchamos, no sale. Es decir, esta semana se apelaba al modo Verdés. Yo al Oviedo de ayer no lo vi en modo Verdés. Bueno, es que además hay una cosa clara, Verdés no había sido estandarte durante esta temporada, ¿no? Bueno, pero yo creo que ese modo Verdés apelaba al modo garra, ¿no? Al modo morder, al modo intensidad. Y ayer se vio un Oviedo que no hizo eso. Yo creo que puede ser un poco, visto desde fuera, cansancio, lo que decía Tino, gasolina. Cuando el Oviedo estaba a tope, cuando el derbi, aquellas jornadas en las que estaba tercero, decíamos, es que muerden, van 2 contra 1, hacen ayudas, se repliegan, suben, bajan, corren, mordían en aquel momento. Claro, la gasolina llega a un punto, físicamente hay picos, estados de forma, dicho desde fuera, que igual es eso, que ahora hay un momento que no están tan finos físicamente y basaba mucho el juego en eso. El juego del Oviedo durante todo el año se basó prácticamente en eso, es decir, el Oviedo no era un equipo que te jugara al medio de campo, que tienes un organizador que te meta balones. No, el Oviedo era un bloque que iban todos a una, salían, mordían, presionaban. El mejor Oviedo fue con Linares, en punta. La racha mejor del Oviedo fue con Linares, en punta, y con 5 atrás. Y era por eso, por una presión, porque iban todos a bloque. No tienes un jugador que te destaque, que te pueda meter un pase en profundidad. El único era Gidi, que lo hizo en el primer partido de Liga, que le metió un pase a Saúl y luego ya no lo vimos más. Lo hablamos fuera, yo también creo que desde fuera está... Con no me hagan la tertulia fuera. No. O sea, que esperen aquí. Creo le dije que no lo dijera, pero no me hace caso. Hombre. Pero creo que también Anquela está dando pequeños, desde afuera, pequeños tumbos, ¿no? Tan pronto juega Diego y Johannesson, ¿no? Como Cotuño, tan pronto juega Mosa como no juega Mosa, tan pronto jugaba Rocha como ahora juega Mariga, que Mariga no era un jugador titular en el Oviedo. Entonces me parece, de lo que estoy viendo desde afuera, me parece que está dando pequeños tumbos Anquela. No lo tengan en cuenta que lo ve desde fuera. Pablo, desde dentro. Se le preguntó varias veces a Anquela el tema físico, él dijo que no era tema físico, aunque sí que es cierto que desde fuera tú ves que no hay la misma intensidad de hace 4 meses cuando se ganó al Sporting, cuando se empató en casa del Rayo y en Huesca, que ahora mismo. Estás viendo además un equipo que le cuesta crear ocasiones de gol, que antes presionaba muy arriba la salida de la pelota y ahora eso se ha perdido. Y también puedes entrar a valorar el cambio del sistema. Con 5 llegó un momento en el que estabas colapsado, que quizás no te salían los partidos como tú querías, pero con 4 se está demostrando que tampoco. Antes apelábamos a Verdés, me sorprendió la entrada de Verdés, lo dije antes cuando estaba con Juan, que no me sorprendió después de las palabras del viernes cuando citó textualmente a Héctor Verdés, pero sí que me sorprendió que le haya dado ese papel ante la ausencia de Forlín, pudiendo quizá modificar a Cristian. Eso ha ocurrido 3 veces. La semana que va a jugar, por ejemplo, Hidin, hay unas alabanzas a Hidin. La semana que va a jugar Verdés, hay unas alabanzas a Verdés. Y la semana que va a jugar Steven, hay unas alabanzas a que hay un gran goleador. Lo que pasa es que luego acaba el partido. Me sorprende el hecho de que haya entrado Verdés cuando realmente no era necesario, cuando realmente puedes pensar, decir, bueno, pues Cristian lo coloco de central, si quiero jugar con 4, y pongo a Mosa de lateral, y después puedo poner a 3 en medio, puedo poner 2, puedo poner 3 arriba, pero parece que la defensa no hacía falta desmontarla, como fue lo que ocurrió. Y los goles de ayer vienen por 3 fallos defensivos. Sí. Que se nota falta de acoplamiento y falta de... 2 a balón parado, a lo mejor la defensa de 3. 2 a balón parado, pero yo quiero destacar más el primero, porque el primero al final es un desorden, una falta de concentración defensiva total. El primero que... segundo, por Dios, que remata sí, uno pero voy a explicarlo. En el primero llega el primer jugador a tapar la primera acción, Aarón Ñíguez, que se le presupone que no tendría que estar ahí. Y en la segunda acción no llega nadie. O sea, llegó primero un extremo y en segunda acción es que no llegó absolutamente nadie, ninguno de los centrales. Desde fuera. No, totalmente de acuerdo con ellos, ¿no? Lo que estamos diciendo. Me parece que, bueno,
a día de hoy creo que tienes que tener más o menos una base para acabar la liga. ¿Sabes qué pasa? Que si no funciona algo, yo entiendo también que cuando si no mueve, si se mantiene inmóvil un entrenador, cuando no le salen las cosas decimos que es que no ha sabido rectificar, que no ha sabido... Le salió bien una temporada los 5 centrales, los 5 defensas. Y cuando empezó a salirle mal volvió a cambiar y ahora está... Pues bueno, no te sale algo bien, prueba otro. Si saliera bien, seguro que Baraja no toca el equipo titular, lógicamente, porque está saliendo todo muy bien. Entonces yo creo que... Yo ahí entiendo a Anquela, entiendo que si no me van bien las cosas, pues busco cómo mejorarlo, ¿no? Bueno, puede ser, pero bueno, yo tampoco controlo mucho lo que es el Real Oviedo. Digo, pero bueno, te digo... Te lo sabes bastante bien, ¿eh? Bueno, oye, veo los partidos, veo bastantes partidos de segunda división, entonces... ¿Este no lo pudiste ver? No, este no, pues estaba en el Sporting B. Estaba en mareo, entonces no lo pude ver, pero bueno, más o menos me extrañó ver la alineación, ver por ejemplo un jugador de mucha calidad que tiene el Oviedo, digo, como Fabrini, me parece que fue en el banquillo, yo no sé si estaba lesionado, estaba mal o estaba que tome cosas, me parece que ese jugador con Saúl Berjón de los jugadores que más calidad tiene. Entonces, cuando dejas a Fabrini en el banquillo, igual está pagando los platos rotos la derrota en Valladolid, no lo sé. Discrepo en parte contigo, no su calidad técnica, que eso lo ha demostrado que sí, pero yo creo que si analizas a Fabrini, y mira que es cierto que ayer en el partido le dejó un gol prácticamente a Linares, me parece que remató al portero, me parece que es un jugador que se entretiene mucho con la pelota, que abusa mucho del toque, que sí que tiene mucha calidad, pero que no crea tantas ocasiones de peligro como parece desde fuera que va a crear. Fue un toque de atención hacia Fabrini, al igual que podría haber sido Aaron Ñíguez, porque el día del Valladolid no estuvo los dos ninguno bien, de hecho fueron sustituidos en la segunda parte. Entonces por eso digo que discrepo contigo, porque creo que ahora mismo si yo tuviera que poner 11 en el campo, Fabrini tampoco jugaría. No, Pedro, tú sigues más al oído. Dígame usted, Fabrini, ya que hemos abierto ahí Fabrini, la caja de los truenos. Ha pegado a piraña, como decía él, gambetea mucho, pero gambetea como 5 metros o 6 metros fuera de donde tiene que hacerlo. Eso hazmelo en el área, ¿no? En el área gambetear y meter un balón en profundidad y demás, sí, pero tan lejos como me lo haces, quizás no es lo importante. Y otra cosa de Fabrini que hay que resaltar, es decir, viene de una lesión muy complicada, es decir, acaba de llegar prácticamente, la confianza, el ritmo, el acoplamiento con los jugadores, a ver, al final, si hay jugadores de primera división que les cuesta el acoplamiento a un Real Madrid, a un Barcelona, a un que sea, pues evidentemente aquí es exactamente Johnny igual. venía muy fresco, evidentemente no venía pero tan Johnny fresco. venía de jugar años casa, anteriores, además, no claro, tiene que no es lo mismo. nada. Fabrini no, era una lesión muy importante. No sé, yo lo de Fabrini, por ejemplo, de que juega... Pero que podían ser lejos, dos no. estandartes de los cuales se esperaba. El del Sporting ha salido muy bien, el del Real el Oviedo, fichaje del Oviedo, el del Real Oviedo, sin decir si ha salido bien o mal, no se ha visto tanto como alguno quiere verlo. Yo estoy de acuerdo con Pablo en el sentido de que se habla mucho de Fabrini, pero al menos en Oviedo no se le ha visto, pero que puede tener una calidad Yo estoy de acuerdo tremenda. con Joaquín en el hecho que dices tú, que si ves un partido del Oviedo desde el punto de vista neutral que puedas verlo, ves a Fabrini y es un jugador diferente, que parece incluso que es de otra categoría, pero si semana tras semana analizas lo que ha hecho, sí, claro. ves que sí, que destaca mucho, que tiene movimientos de crack, pero que al final no le saca partido, no tiene eficiencia en ese juego que pretende desempeñar. Bueno, Tino, por esta parte, tú vienes con la chuleta, vienes con los partidos, el calendario, ahora parece claro, ¿no? Salvo hecatombe de alguno de los tres, que es dos plazas para 3 equipos, Huesca, Rayo y Sporting. Calendario parejo, decíamos antes con Carlos, los 3 juegan a la vez en casa, los 3 juegan a la vez fuera, rivales similares, incluso el Córdoba, por ejemplo, juega contra los 3. No sé. Eso es simpaticísimo, ¿no? Sí, que sí. le toca a los 3 en casa y los 3 fuera, va a ser muy entretenido. Vais a estar muy entretenidos. Ojo, y el que queda afuera va a tener muchos problemas. No va a subir. Ya te lo digo yo, no va a subir. Ojo con quedarse fuera. Ojo con quedarse fuera. El que quede fuera porque no va a subir, ya te lo digo yo. Pasó con el Girona Que lo apunten ahí. hace 4 años Te lo con el digo. Sporting. Lo que es el peor que llega Anote moralmente usted, al que tiene buena memoria. Anote. Sí, No sí, me haga no. trabajar a los de control. Anote usted. No sube. Lo anoto, pero bueno, yo no lo sé. A día de hoy, bueno, es una forma de- es una forma de decir. El tercero decir. creo que tiene ventaja. En caso de los 2 partidos empatemos a unos, tiene ventaja, siempre pasa por la Y te voy a decir clasificación. Todo lo que por qué tú no quieras. tiene ventaja. El tercero Tiene ventaja real, pero es no el tiene- primero del playoff. Sí. Perfecto. bueno. Juega contra el sexto. El sexto probablemente en la última jornada se haya metido. Moralmente, ese equipo va a estar muchísimo mejor
que el tercero que no subió directo. Escucha, pero Pedro, pero estamos a lo mismo, que igual el tercero ya sabe que va a quedar tercero. Pero es que no me estás entendiendo, porque yo estoy presuponiendo que el tercero va a ser el Sporting y el sexto va a ser el Oviedo. Pero escucha, pero bueno, pero si tú quedas, pero escucha, pero Pedro, pero sí. En una palabra, que está viendo el derbi, que está viendo el derbi. Pero Pedro, si Sporting queda pero si Sporting queda tercero, obviamente es que el Sporting fue mejor en esa clasificación en 42 jornadas que el sexto. Pero tú no me digas, a ver, pero muchas veces yo puedo entender lo que dicen ellos, porque al final el fútbol es un deporte de dinámicas. Entonces el que viene desde abajo suele tener una versión que no tiene el tercero, que se ha quedado fuera. Bueno, pues hay que ver las circunstancias. Claro. Y muchas veces suele pasar. Y de hecho, si nos vamos al antecedente más inmediato, hace 4 o 5 temporadas, cuando subió el Sporting con el Betis, el Girona, que estaba en esa misma situación, que fue el que se quedó fuera, destrozado. A ver, Tino, te lo pongo de forma tremenda. El Sporting, por casualidad, se queda fuera tercero, el Real Oviedo hace los deberes, queda sexto. Yo creo que si alguien no quiere ver el Sporting en estos momentos, por aquillo de la presión, evidentemente, sería el Real Oviedo. ¿Sí o no? No quiere ver el Sporting. No quería ver al Real Oviedo en una eliminatoria. En un playoff. Vale. No lo quiero. Pues no sería buen enemigo. Yo sé que sería el peor enemigo. Yo sé que Sporting va a subir directo. El problema sería para el Rayo y para el Huesca, pero a mí no me importaría jugar un playoff como lo Oviedo. Perfecto, Juan, tú. Yo preferiría no jugar. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo firma ahora. Yo lo firmo ya. Te lo firmo. Lo llevo firmándolo 4 jornadas. Yo firmo el playoff ahora mismo contra quien sea. Hombre, es que eso es. Déjase contra quien sea. Contra el Sporting. Bueno, contra el Sporting sí tiene que ser el Sporting también, pero si es el Huesca no hay Estáis problema. hablando del peor escenario posible para el Sporting y el mejor posible para el Oviedo. Tiene que ya darse una serie de circunstancias. Bueno, escucha, yo comenté que el peor. El Sporting más abajo del tercero no va a quedar. No, eso es evidente. Pero el Oviedo ahora mismo podría quedar quinto. El Oviedo no le va a entrar. Bueno, el Oviedo puede ser quinto, si me apuras. Vale, uno de los mejores del Oviedo, pero no me fastidies. Vamos a ver si. Ese problema lo pueden tener el Rayo y el Huesca, porque el Sporting ya vengo diciendo que el Sporting va a subir. El factor golaveraje a favor del Sporting que tiene con el Rayo y el Huesca puede ser determinante. Yo creo que solo entendió la pregunta Tino. De todos estos que pueden entrar en el playoff, si el Sporting jugara un playoff, evidentemente Tino puede ser mal rival, o la temporada ha dicho que era mal rival. El peor rival que le puede tocar. Pero el peor, ¿por qué? ¿Por el juego o por el hecho de la rivalidad? Yo discrepo. El Sporting. Bueno, porque es un partido muy abierto, es un partido en el que. Mira, yo tendría más miedo, por ejemplo, ahora mismo, te digo, y lo digo de verdad aquí, tendría más miedo enfrentarme a Zaragoza en un playoff que al Oviedo. Yo si tuviese que. O al Cádiz, que no le hemos metido un gol en los 2 partidos. O Granada, que te viene por plantilla. O sea, te estoy diciendo, estás hablando. El playoff yo te estoy diciendo, tengo una más miedo carnicería al final. Puede pasar cualquier cosa. Ha pasado lo del efecto del Girona, que quedó tercero fuera. Y acuérdate que empezó ganando 0-3 la ida al Zaragoza. Que reservó jugadores para la siguiente eliminatoria. Y perdió 0-4 o 0-5 y quedó fuera eliminado. O 1-4. Pero luego el año pasado el Getafe, que fue de menos a más, acabó tercero, fue el mejor de los del playoff y subió con la gorra. O sea, la palabra, os sentís muy seguros de poder estar entre los 2 primeros, pero en un hipotético playoff, la seguridad. No, pero bueno, la seguridad no, porque la plantilla te lo está eliminatorias y pero la plantilla te está dando, para mí tiene mejor plantilla, lo está demostrando ahora mismo en la clasificación. En el playoff que ya hubo Oviedo Sporting, ¿quién ganó? Pero no hubo ningún playoff todavía que ganó Oviedo Sporting. Hubo dos partidos de liga. Hubo 2 partidos de liga, no hubo ningún playoff. Al final sí que. Y nosotros en la maldad devolvimos una fila. Por cierto, ¿habéis colocado a Paco Herrera en el Málaga? ¿Cómo está ese tema? No, ojo, suena Anquela también, ¿eh? Hoy escuché, sonaban los dos para el Málaga. El Málaga, a ver si Anquela se va a llevar a Johnny del Sporting. No, del Málaga Johnny tiene que jugar en primera. El Málaga creo que lo tenían con Juan Ramón López Muñiz. Johnny tiene que jugar en primera. El Málaga que dejó muy bien el tema estuvo. Johnny se aspira, cuidadín. Claro. Bueno, pero Sporting, yo digo, el Sporting está mismo en ascenso y todos negocian. Por cierto, ya lo tuviste que recuperar. Hipotético duelo, digamos, en un playoff. Para el Sporting, Joaquín, yo creo que sería horroroso jugar, sobre todo con el Oviedo. ¿Por qué? Porque para el Sporting sería un castigo jugar el playoff y para el Oviedo un premio. Si encima tiene la oportunidad de eliminar a su equipo, a su segundo equipo. Al grabármelo, metérmelo en un CD. Al menos. No, en serio, te lo digo, para nosotros sería un castigo. Si te lo estoy diciendo en serio. Pero no tendría que ver ningún partido del playoff con el tema de liga, no tiene nada que ver. Y es más, yo te vengo diciendo que el Sporting va a subir directo. Es que si nos ponemos el Cádiz, no le hemos metido un gol en los 2 partidos. El Zaragoza nos ganó el Molinón, a ver qué pasa ahora. Es que cualquier partido va a ser muy jodido en el playoff. Según Joaquín, el Sporting está en primera ya. Yo lo confirmo también. No, escucha, vamos a ver. Yo creo también. Es que son 5 finales que partimos igualados a puntos, salvo el Rayo. Mira, Pedro. Y es el que falle. No, por alusiones, solo por alusiones, me parece que las últimas 12 jornadas de 36 puntos, por las dinámicas que estamos hablando, de 36 puntos el Sporting lleva 32. ¿Y el Entonces, Huesca? El Huesca no lleva 32 puntos de 36. ¿Los mismos? Sporting y Huesca están ganando más apretados que lo que está haciendo el Rayo.
Si tú dices que ahí pueda estar uno en primera, seguramente el que más cerquita pueda estar por Ahora mismo, juego porque pueda ser el sí, Rayo, sí, puede ser el sí. Rayo. Huesca ha tenido muchas dificultades para ganar, por cierto, partidazo el otro día tremendo de lucha, de pelea. En campo impracticable, que no sé cómo se pudo jugar. Pero aquello No, fue pero tremendo. impracticable es el Tartiere, ¿no? Y el Sporting, No, yo dije, Hay bueno, más. y el Sporting en los últimos partidos es cierto que no le ha venido mal que el final se pitara, es cierto, y no le ha ocurrido lo mismo. No, pero ejemplo, pero al final. No le ha venido mal, no le ha venido mal. Entre tú y yo, no le ha venido mal. No, tampoco. Es que no ¿Es estoy de verdad acuerdo. o no? Por ejemplo. ¿Cómo que no estás de acuerdo? No, el día, por ejemplo, ayer. ¿Te repito los partidos? ¿Cuál? Ejemplo, en Valladolid. Échale para atrás, los cuatro. En Valladolid ¿Le ha venido mal que pitara? ¿Eh? ¿Le ha venido mal que pitara? No, ¿En pues Valladolid? que- ¿En Cádiz? Y al Rayo Vallecano lo mismo, En quitando Reus, la semana. Reus. El Reus ganaste 2-1. Pero le vino mal que pitara. No, pero es que todos los partidos, pero es que escucha, pero son partidos de 95. No hagas trampas. Escucha, Justito, pero justito. No, Al justito. final Escucha, se resume en el margen por el que ganas. Cuando ganas por más de Claro, un gol, escucha, evidentemente, perdona, si te Carlos. marcan un gol, no pasa El nada. El Rayo Vallecano ganó un Albacete hace 4 jornadas en minuto 94. ¿Le vendría bien que hubieses contado esos 4 minutos? Hablando del Sporting. No, Es entonces- que tienes la No, manía no. de irte siempre a dos No, equipos. es que estamos hablando, dije, el Sporting de 36 puntos, 32. Yo En las solamente últimas te 10 digo, jornadas, es cierto, los números es cierto. están ahí. Acabas de afirmar taxativamente que el Sporting está en primera, quedando 15 puntos de juego y estando segundos empatados con el tercero. Yo creo que, y dije que creo que el Sporting no va a jugar el playoff. Creo. Otra cosa es de que Dime, esté Juan. equivocado o no. No, te iba a decir que aparte de todo, yo creo que hay que confiar en este equipo que está demostrando una solidez, está demostrando que sabe afrontar los partidos de peleas, pelea, los partidos que le dejan jugar, juega, los partidos de fuera y hay que cerrar si marca pronto, lo hace como en Valladolid, que tiene que pedir la hora del Molinón, pues lo pide y no pasa nada. Y está sumando puntos. Y yo creo que hablamos mucho de la dinámica. Una dinámica, yo para mí son 4 o 5 partidos, una pequeña racha. Yo creo que ya se ha consolidado el Sporting ganando habitualmente, sumando. Lleva 13 jornadas sin perder desde el Tartiere. Solamente le han marcado un gol en jugada en 13 partidos. Y eso es ya no una dinámica, una forma de jugar, una forma de afrontar cada partido. Que yo creo que no veo al Sporting, de verdad, igual me equivoco y me lo recordáis la semana que viene o dentro de Te lo 4 recordaremos. semanas. Espero que no lo dudes. Yo no veo al Sporting perdiendo más puntos que el Huesca o que el Rayo. Una pregunta para los dos. Estando arriba, ¿cuál va a ser vuestro compañero? ¿Cuál decís este va a ser difícil, el Rayo o el Huesca? Yo vengo diciendo siempre que va a subir Sporting y el Rayo. Perfecto. ¿El Rayo sería, Juan, el Rayo? En el caso del Real Oviedo, ¿a quién le va a robar la sexta plaza? Al Cádiz. Al Cádiz, dígame usted. Al Cádiz sí tendré que poner uno de los dos que están ahora mismo ahí. Vale. O al Zaragoza si pierde el sábado. También puede ser. No, pero habló hasta el final. Hasta el final, último sí, partido. sí. Sí, hombre, yo creo que, a ver, Osasuna para mí es un batacazo tremendo. No se habla ya, están hablando de echar al entrenador. Porque Granada mayor todavía. No gana en casa. Lo has ratificado hasta este viernes. No ganar en casa el Lugo, que últimamente ratificado, perdía sí, con se jornada echa anterior, sí. echada a la siguiente. Osasuna y Granada es un fracaso estrepitoso. De Granada Valladolid mayor todavía. lleva todo el año ahí, a 2-3 puntos, ni arriba ni abajo. No sé si al final se intentará si conseguirá meterse, pero yo veo muy sólido. Bueno, Huesca, uno de los 3 de arriba ya va a estar seguro. Numancia me está sorprendiendo gratamente. No contaba yo ver a un Numancia tan fuerte a estas alturas. No sé los que yo hubiera metido en la quiniela. Gran entrenador, por Y el cierto. Cádiz parece que no, pero bueno, va aguantando que estaba arriba, pero no acaba de descolgarse. O sea que bueno, entre Cádiz y Zaragoza yo creo. Zaragoza yo creo que se va a quedar, va a meterse seguro en el playoff. Y de quitarle a alguien yo creo que sería el Cádiz, sí. Pero va a estar muy igualado todo, va a estar muy igualado. Bueno. ¿Qué partido nos da más miedo? El de Zaragoza, ¿no? De los 5 que Siempre quedan. el siguiente. Bueno, Siempre vale. el siguiente. Y además el Zaragoza, salvo el tropiezo que tuvo contra el Sevilla Atlético en casa, pues lleva también una racha muy buena. El otro día pidió, como está diciendo Carlos, el otro día estaban pidiendo la hora al Zaragoza con un partidazo del Reus. El Zaragoza achicando balones y pidieron la hora al Zaragoza el otro día, que si no hubiese salido derrotado del Reus. La mala suerte que ha tenido el Reus fue fundamental. 2 ocasiones muy claras de Dejan Lekic. Por eso te digo que bueno, partido muy complicado en Zaragoza. Y mil y pico sportinguistas. Y por cierto, antes de marchar, que nos queda un minuto, dar la enhorabuena al Sporting Juvenil, Que ganó que 3-0 ha a Las ganado Palmas. 3-0 a Las Palmas esta tarde. Se ha metido bueno, en y semifinales de la Copa de Campeones. Darle enhorabuena también al Vetusta, que quedó campeón de tercera. También, sí, señor. Señores, el Lorca. Equipo Bueno, peligroso es por un el hecho equipo de que... De que no se juega nada, de que esta semana ganó en casa ante el Nasti, que está descendido segunda B, pero evidentemente no va a venir a pasearse, va a intentar ganar el partido por dejar la división con un buen sabor de boca. Y enfrente yo quiero ver a un Oviedo que le plante cara, que compita, lo importante, y al final, compita o no compita, lo importante son los 3 puntos. Lo dije y lo repito, si no somos capaces de ganar a un equipo que está descendido, no lo merecemos. Cerréis vosotros. Pues el Sporting a seguir en la línea, a demostrar que en un escenario como es la Romareda, un escenario de categoría, un escenario que ha vivido partidos en Europa
también es capaz de moverse en ese sentido y no sé si un puntín lo firmábamos, o depende de lo que hagan los otros, claro. Todo lo que no sea perder, bien. Un punto... Yo firmo la victoria. Bueno, ya, y yo. Entonces, no, el empate no, tiene que tener más miedo Zaragoza del Sporting que nosotros a Zaragoza. Bueno, pues señores, la victoria, nada más. Está claro que sí, firmando victorias la verdad es que es imposible no subir. Nos vamos con la tertulia, nos está esperando Miguel Ángel Pino y el análisis un poquito más del Zaragoza y del Lorca en un momento. Recta final del programa de hoy. Miguel Ángel Pino nos va a contar un poquito más de los dos equipos que toca enfrentarse esta semana, los equipos asturianos. Por un lado el Zaragoza, el sábado el Sporting de Gijón, por otro lado el Real Oviedo, el domingo por la tarde, a las 4 de la tarde. Miguel Ángel Pino, gracias por quedarte con nosotros. Cuéntanos un poquito más del Zaragoza. ¿Qué Zaragoza se puede encontrar? Bueno, pues se va a encontrar con Zaragoza, que uno de los equipos que tiene una gran afición y que acude mucha gente a la Romareda, y entonces están muy ilusionados porque Zaragoza, en los puestos que está ocupando en estos momentos, ¿no? Pues está cerrando playoff. Ahora necesitan 10 puntos para asegurarse el playoff. Un equipo que ahora esta segunda vuelta está rindiendo muy bien y el equipo base que está jugando es Cristian en la portería, portero que había el año pasado inactivo, no tenía equipos y está trabajando una gran temporada. En el lateral derecho juega Benito, jugador que estuvo en las categorías inferiores del Sporting de Gijón, que lo fichó, trajo el entrenador con él del Reus, perdón. Sí. Los centrales juega Miquel González, central fichado de la Real Sociedad, el otro es Verdasca, un portugués cedido por el Oporto, en lateral izquierdo juega Lasuri, un chaval de la cantera. El centro campo puede jugar Zapater, puede jugar Javi Ross o puede jugar Iguaras. El domingo dio descanso a Zapater y puso Javi Ross. En banda derecha está jugando otro chico de la cantera que le llaman Uti, después está jugando a la otra banda Pombo y después Toquero y el gran goleador de la categoría Borja, ¿no? ¿Cómo se inventaron estos este goleador cuando habían tenido la salida de Ángel hacia el Getafe? Sí, porque este jugador en el Celta B, la ventaja que ha tenido para ficharlo el Real Zaragoza es que él perteneció a la disciplina del Villarreal y el director deportivo del Zaragoza, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, en aquel momento estaba en el Villarreal y fue cedido a la Roda, al equipo aquel de Albacete, que también hizo un Albacete. Entonces, bueno, en muchos casos la amistad, ¿no? Ya sabéis lo que vale para fichar. Perfecto, dos equipos, gran partido en la Romareda, dos equipos que están los dos en puestos de ascenso directo y de promoción, por tanto partido difícil para los dos evidentemente. El sábado en Zaragoza, el domingo por la tarde, tempranito a las 4, Real Oviedo. Sí, se va a enfrentar a Lorca, un equipo ya descendido, ¿no? Que ganó el partido contra el Nasti de Tarragona y les complica la vida, ¿no? Y tú date cuenta que están liberados un poco ya de... Ganó el... Sí, nada. Ganó y resulta que Fabri le dio la locura de todos los delanteros que tiene, no puso ninguno. Puso a Ojeda delantero y ganó el partido. El fútbol es la repera, ¿no? Y claro, después lo de siempre. El Nasti pensaba que iba a ser un partido fácil y después se le complicó porque allí al Lorca ya no acude, vamos, van los árbitros porque tienen que ir y los jueces de línea. Pero bueno, juega un sistema 5-4-1. Por primera vez alineó a Nando, el sovidista de titular. En la portería de Ronsoro es baja por una rotura fibrilar. No sé si contra el Oviedo jugará. O un portero uruguayo que debutaba que se llama Tojosnoli. En lateral derecho juega Pina. En los centrales juega López, que reapareció. Con Fran Cruz, es Córdoba, es de Angostera. Con Pomares. Y después en el otro lado de largo recorrido, ¿no? Es Peña, un viejo conocido de la afición ovedista. Después juega el francés Gomet en el centro campo, que es el organizador, con Javi Muñoz. En una banda juega Nando, en la otra banda juega Noguera y arriba Ojeda, que fue el que metió el gol. Pero bueno, después tiene unos jugadores ahí en el centro del campo, que son los delanteros, que son AP y Mayé, que son muy rápidos, dos morenos, que la verdad que son muy rápidos, y pues Tropi, un centrocampista también, que fue fichado del Alcorcón. Bueno, la verdad que es un equipo que como no, lo que va a durar le puede complicar al Oviedo. Si el Oviedo tarda muchos minutos en marcar el gol, a medida que vayan transcurriendo los partidos, el nerviosismo de la afición se va a transmitir al
al terreno de juego y puede complicarnos la vida. Por eso no te puedes fiar de nadie. Cuanto primero marquemos, mejor. Señores, nos vamos. 120 minutos con ustedes, 2 horas, que hemos estado encantados. Se lo volvemos a contar, lo que ocurra la próxima semana en el partido de Zaragoza y en el Tartiere, en el partido contra el Lorca. Será, como les digo, el próximo lunes, la hora a las 10 de la noche. Volveremos a estar hasta las 12. Que tengan ustedes una muy buena semana y muy buenas noches a todos.